Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos con la temporada número 4 de Dan Da Dan. Arcos en los cuales aparecerán nuevos personajes que son realmente muy buenos, además de el pasado trágico que yo considero el más triste de todo Dan Da Dan, al menos hasta ahora. Además de una de las peleas que, a mi parecer, solo es superada por la pelea de Okarun contra los globalistas. Bueno, sin más, empezamos con la temporada número 4. Después de que Okarun había recuperado su huevo, el día en la casa de Seiko transcurrió normalmente. Y cambiamos de escenario. En esta ocasión vamos a un lugar diferente, donde en medio de una plaza una puerta aparece y justo dentro de ella sale alguien, quien simplemente se pone un par de lentes y camina como si nada hubiera pasado. Este mismo se transporta en transporte público, cediéndole su asiento a una anciana, mientras caminando de forma tranquila llega a una sala de profesores, sentándose en el lugar de alguien. En tanto parece que todos los que están a su alrededor lo perciben como alguien que ya conocen, presentándose él como Sanjo. A lo cual todos parecen simplemente aceptar su existencia, como si sus cerebros hubieran sido lavados en ese mismo instante. Y es que parece que este individuo tiene la habilidad de la influencia. Mientras tanto cambiamos de escenario, donde Bamora se une a la clase junto a ellos, mientras dice un montón de palabras, que aparentemente son las mismas que dice Okarun, decidiendo finalmente abrir un club para poder justificar sus movimientos. Y a pesar de que no saben de qué va a ser el club, Quinta y Okarun deciden que va a ser de cultura general, ya que tiene que ver con todos los seres sobrenaturales de la cultura e historia, además de críptidos. En tanto Quinta también propone que con eso también puede venir la revolución de la mecánica, o sea, de los robots. A lo cual, lo único que les falta es conseguir un profesor que se haga cargo de su club, siendo San Home. Saben, este tipo de aquí es Saint Germain, así que lo vamos a llamar Saint Germain, ¿ok? Saint Germain es el que se ofrece para ser el líder o el profesor encargado de su club, a lo cual ni Okarun ni Ayase lo reconocen e intenta preguntarle qué clase da y cuántos años lleva en el instituto. Sin embargo, este simplemente dice que es espléndido, las ganas de investigar todo lo fascinante de este mundo y que una vida no bastaría. Aunque Kaya se sigue preguntándole quién demonios es y cuánto tiempo lleva en la escuela, a lo cual este simplemente evade la pregunta, redundando en el hecho de que experimentar cosas sobrenaturales, investigarlas, ovnis, civilizaciones antiguas, mundos alternativos, todo eso es espléndido y él quiere resolverlos. Sin embargo, una vida humana no es suficiente para cumplir su objetivo y que por esa razón aceptó ser el tutor de su club de investigación cultural porque va acorde a su objetivo. A lo cual, sin más razón, Okarun y Momo simplemente tienen que aceptar a este profesor, el cual los lleva a donde será su club, siendo este un trastadero. Obviamente hay quejas por parte de Momo, sin embargo, este Saint Germain les dice que quieren o no, van a tener que limpiarlo, a lo cual obviamente se oponen. Sin embargo, junto con Bamora y Okarun terminan accediendo de todas formas, a lo cual vemos una secuencia de imágenes en las cuales ellos mismos están limpiando el trastadero. En tanto, Saint Germain simplemente se encuentra observándolos mientras lee su libro. A lo cual, después de limpiar, Momo le comenta a Okarun que le parece algo bastante extraño ese tipo Saint Germain. Sin embargo, a Okarun parece no importarle. En tanto, más adelante vemos como Okarun intenta no ver directamente a Ayase, obviamente porque leyó la nota y le da algo de vergüenza, mientras la propia Ayase intenta molestarle para que le vea, terminando con que se tomen de la mano, a lo cual siguen flirteando durante un rato, momento en el cual Momo termina colocando su oído en el corazón de Okarun, lo cual provoca que este se ponga muy nervioso, terminando de una vez con estos juegos de pareja, mencionando a Okarun que frente a Ayase se vuelve un cobarde. De esta forma, este simplemente se va lejos del lugar, siendo encontrado por la delegada del salón, quien le pregunta si es que acaso es un vampiro. Obviamente, Okarun lo niega. Sin embargo, la presidenta ha notado que Okarun termina transformarse en algunos momentos, mencionando que para ella es un vampiro guapo, a lo cual Okarun sabe que lo está confundiendo. Sin embargo, le pregunta desde cuándo puede verlo transformado, y ella menciona que desde que recogió una esfera dorada. Rápidamente Okarun le pregunta dónde se encuentra, mientras esta misma piensa que va a ser sometida, empieza a tener una fantasía con Okarun como un vampiro, y resulta que estaba mencionando esto en voz alta, mientras revela que llevó la esfera dorada a la comisaría. Además, desde que tomó la esfera dorada, también siente como si alguien la fuera a atacar y siente un peso inmenso sobre su espalda, como si la fueran a aplastar. A lo cual de esta forma ambos terminan llegando a la comisaría preguntando por la esfera dorada. Sin embargo, nadie la ha reclamado, así que se van. En tanto, en determinado momento, mientras ella le pregunta a Okarun un par de cosas sobre los espíritus, repentinamente un espíritu se había colocado en la espalda de la delegada, al cual rápidamente
Sin embargo, sus ataques no parecen hacerle ningún tipo de daño. En tanto, cambiamos de escenario una vez más. Y en esta ocasión vamos con Hayase, quien se encuentra cenando junto a Bamora, Seiko y la turboabuela. Tiene una pequeña riña con la turboabuela, expresando sus preocupaciones, a lo cual esta misma simplemente se va a su cuarto, intentando imaginar la respuesta de Okarun y fantaseando con que este le dice que le gusta. Sin embargo, en ese mismo momento, Okarun había llegado a la casa de Mom. Rápidamente esta se arregla para ver qué es lo que quiere, y cuando abre la puerta bastante expectante, ve que este tiene en sus brazos a la delegada, mencionando que tienen un problema, a lo cual después de que la delegada recobrara la conciencia, esta misma está mirando fijamente a la turboabuela, pensando que no es normal que un gato hable, a lo cual obviamente este le explica que no la moleste. En tanto, simplemente lo dejan en que no es para tanto. Sin embargo, la delegada continúa fantaseando con que es un vampiro que ha tomado forma de gato y que en cualquier momento tomará una forma humana y que otra vez la atrapará en una fantasía con vampiros. Obviamente la turboabuela está muy inquieta porque le está mirando con esos ojos, a lo cual la turboabuela menciona que no la compare con esos imbéciles, confirmando que probablemente también veamos vampiros en el manga. En tanto, al problema que tiene la delegada con ese espíritu que se había colocado sobre su espalda, Seiko menciona que eso es un ombudsman. Según Seiko, estos son espíritus de bebés que morían muy jóvenes, los cuales si les dabas amor te guiaban a la iluminación, pero si no lo hacías, crecían hasta aplastar al humano al cual poseía. Obviamente, Hayase piensa que la delegada tiene un hijo secreto. Sin embargo, esta dice que no es así, pero Seiko determina que entonces se trata de una niña de su pasado, a lo cual la delegada revela que en el pasado tenía una amiga que murió por su culpa, resultando que cuando era niña, ella quería ser una idol, así que se juntaba con otras niñas que también querían ser idols, y tenía una amiga. Sin embargo, a la par de eso, ella tenía que cuidar a su abuela, por lo cual se concentraba más en las tareas de la escuela y cuidar a su abuela, mientras su mamá llegaba tarde a la casa. De esta forma, la vida de la delegada continuaba, mientras pretendía querer ser una idol en la escuela, lo cual realmente quería. Sin embargo, también tenía que dejarlas atrás, porque tenía que cumplir con su responsabilidad con su abuela. Y de esta forma, a pesar de que había ganado amigas al principio, terminó perdiéndolas, decidiendo optar por cuidar a su abuela, la cual había notado también que su nieta quería ser un idol, ya que esa misma practicaba frente al espejo como ser un idol. Entonces un día pasó, iban a tener una presentación las amigas de la delegada. Sin embargo, su amiga no quería presentarse sin ella, razón por la cual la llamó para ver si podía venir. En tanto, su abuela, que conocía el sueño de su nieta, le dijo que estará bien, puede cuidar la casa ella sola, así que ella se centre en ir al evento, a lo cual esta le había dicho que sí iría, pero su madre decidió ir con ella junto con su amiga, y en el camino hubo un accidente en el cual murieron la madre y su hija, y desde aquel día ella se siente culpable, ya que si ella hubiera dicho que no quería ir a la audición, su amiga no hubiera muerto, terminando de esta forma el pasado trágico de la delegada. En tanto, Seiko se percata de que esto era normal. Sin embargo, la maldición se activó cuando ella entró en contacto con la esfera dorada, lo cual amplificó sus poderes espirituales, permitiéndole interactuar directamente con estas cosas, por lo cual ella realmente podría ser aplastada, y que el alma que le está siguiendo es el alma de su amiga. Así que van a tener que hacer un exorcismo, dirigiéndose a la escuela, donde Seiko menciona que en la escuela hay muchos espíritus, y el ombudsman saldrá porque hay más espíritus similares a él en el lugar. En tanto, a Bamora y a la turboabuela las han dejado en la casa, pero lo más impresionante es que en este momento también vuelven los Hashashin junto con una carroza, mencionando Seiko que los ombudsman son capaces de controlar la gravedad y que cuando este salga, otros más se acercarán, por lo cual el peso aumentará y probablemente la delegada puede terminar aplastada, por lo cual cuando los Kaizen empiecen a tocar y los ombudsman salgan, todos tienen que ir en la carroza, mejor dicho, e ir directamente al punto donde murió su amiga. Mientras tanto, Okarun junto con estos hombres van a tirar de la carroza, empezando de esta forma el exorcismo. Rápidamente los Kaizen empiezan a tocar su música, mientras Okarun junto a ellos se prepara, pero esto da un efecto secundario bastante interesante, y es que la escuela entera se ha convertido en un espectro, el cual intenta sostenerlos. Sin embargo, gracias a la música de los Hayashi, se ha formado una barrera alrededor de ellos, por lo cual, por ahora, solo tienen que preocuparse por llegar al lugar. En tanto, lo que realmente es malo es que esta escuela gigante, que es un espíritu vengativo, parte de los Ombudsman, no viene solo, y es que dentro de él hay una enorme cantidad de Ombudsman, los cuales lanzan tablas, que son explosivas, y de esta forma empieza la persecución de los Ombudsman hacia la delegada, al cual estos igual quieren subirse a la carroza, pero Hayase rápidamente lo repele lanzándoles cosas, al igual que Seiko. En tanto, tienen que cuidar que no ataquen las ruedas.
Sin embargo, a pesar de que estaban haciendo un muy buen trabajo cubriendo la carroza, una de las tablas explosivas cae en el piso, provocando que una roca golpee al vocalista, por lo cual la basera ha terminado desapareciendo e irónicamente el micrófono ha terminado cayendo sobre la delegada. Rápidamente Seiko le dice que cante, seguramente sabe hacerlo si es que quería ser un idol, aunque al principio esta no quiere hacerlo, ya que obviamente está traumada y cada vez que intenta cantar le dan náuseas y quiere vomitar. Sin embargo, no hay tiempo, ya que una de las tablas ha terminado provocando que una de las ruedas se salga. Sin embargo, rápidamente Ayase la toma y la coloca en su lugar, mientras poco a poco todos los otros que tiraban de la carroza terminan cayendo, hasta que son atrapados por el gigante de los Ombudsman, quien pretende aplastarlos. Y lo peor es que los pequeños Ombudsman también están subiendo por sus brazos, a lo cual Seiko y Ayase intentan hacer lo posible mientras la delegada intenta reunir coraje para poder cantar. Recuerda en su mente a su amiga, quien la llama traidora, confió en ella para ser un idol, sin embargo la traicionó. A lo cual la delegada simplemente dice que no pudo hacer nada, mientras Seiko dice que utilice sus sentimientos para cantar, para liberar todo, a lo cual sin más opción, después de dudar mucho, es recordar a sus amigas. La delegada termina por fin tomando el micrófono, ya que por fin ha reunido su determinación para volver a cantar, poniéndose a los Hyacinth, recreando una vez más la basera, a lo cual rápidamente Okarun vuelve a tirar de la carroza. En tanto la delegada junto con los Hyacinth están logrando exorcizar poco a poco al Ombudsman, y aunque este intenta aferrarse aún más a la delegada continúa cantando. En tanto, por otra parte, Okarun se encarga de los pequeños Ombudsman que están intentando alcanzarles, siendo que por fin se revela lo que pasó realmente aquel día. Y es que mientras la madre de Mai, o sea la amiga de la delegada, quería ir, su amiga también quería ir, ya que quería pedirle perdón a Rin, porque ella no sabía qué tipo de vida tenía la delegada, dándose cuenta de que cuando la llamó traidora, no era que ella simplemente no quería ser un idol, sino que no podía, por lo cual quería disculparse. Finalmente, haciendo las paces con la delegada, dándose un abrazo entre espíritu y delegada, a lo cual la misma le pregunta si es que no puede hacer algo con ese gigante, pero ella dice que no puede hacer nada. Sin embargo, pueden hacer solo una cosa, y eso es cantar, a lo cual finalmente ambas terminan cantando, fortaleciendo aún más la basera, y tras mucho esfuerzo logran llegar al lugar del accidente, donde el pobre Okarun cae rendido, mientras el espíritu de su amiga Mai termina desapareciendo, mencionando que simplemente quería ser una idol con ella, ya que siempre la vio como una idol perfecta y que seguramente ella lograría hacerlo, despidiéndose de esta forma la amiga de la delegada. Y como es de costumbre, tras una misión van a comer a la casa de Seiko, en donde la delegada menciona que sabe que hicieron mucho por ella y que está muy agradecida. Sin embargo, no sabe si decirlo o no. No piensa que realmente la hayan exorcizado, y es que resulta que un espíritu se ha posado sobre su cabeza, mientras Seiko le dice que ha pasado de ser un espíritu vengativo a ser un espíritu guardián, mencionando que esta misma es inofensiva, y Okarun propone si es que acaso no pueden exorcizarla del todo, pero esta menciona que no hasta que la delegada se convierta en una idol, a lo cual esta revela que ya no quiere ser un idol. Su sueño real últimamente es escribir novelas de vampiros, lo cual obviamente no le gusta al espíritu guardián, al cual llamaremos Mai. A Mai no le gusta y le dice que deje ese sueño absurdo y que se convierta en una idol. En tanto, por otra parte, Hayase ya quiere echar de su casa a la presidenta, ya que han hecho esto en la misma noche que Okarun llegó. Pero Okarun le dice que la presidenta encontró la esfera dorada y que la llevó a la comisaría, por lo cual es posible recuperarla. Pero hay un problema, y es que en ahí te piden algún tipo de prueba para demostrar que es tuya, y a pesar de que sabemos que es la bola de Okarun, este no sabe cómo comprobarlo. De esta forma, tras cenar, la delegada y Okarun se retiran, no antes de que Okarun vuelva y le diga a Ayase que hasta mañana. Se sonrojan y se van. En tanto, Momo vuelve a dormir, sonrojada y obviamente, ¿cómo se llama esto? Camote de Okarun. En tanto, al día siguiente, otra vez Okarun no quiere ver directamente a los ojos a Ayase, siendo que simplemente se dirigen a la comisaría, donde Momo escanea con sus poderes espirituales el lugar para ver si puede encontrar la esfera. Sin embargo, no hay nada, ningún tipo de orbe. Solo un par de luces brillantes que están muy alrededor, pensando que probablemente alguien llegó antes que ellos y lo reclamó, pensando en una estrategia para encontrarlo. Así que la estrategia es hacer pasar a la turboabuela como un objeto perdido y que ésta se infiltre dentro de la comisaría para que robe la esfera dorada. Este se resiste pero termina accediendo por una bolsa de papas.
Al día siguiente simplemente llevan a la turboabuela como un artefacto perdido. Entran a la comisaría, llenan un par de formularios y a pesar de que el comisario los ve de forma sospechosa, simplemente lo deja. Y la turboabuela está bastante enfadada porque no le gusta estar en esa posición. Entonces ellos simplemente se van después de que el comisario inspecciona de una forma un tanto exagerada a la turboabuela, provocando que ella se utilice sus poderes para hacer caer algo y que el comisario se vaya mientras ellos simplemente se retiran. Pero justo antes de irse, este los detiene, mencionando que tienen que llevar esa parte de los documentos con ellos, en caso de que alguien les quiera dar una recompensa. Una vez estos reciben el papel, deciden simplemente escapar y esperar. En tanto, la turboabuela, que se encuentra en el almacén, rápidamente sale de este, buscando alrededor, maniobrando con un par de cosas de forma bastante creativa. Logra llegar al piso, donde termina buscando en la oficina del comisario, decidiendo investigar en las computadoras. Sin embargo, se encuentra con que estas necesitan contraseña y usuario, por lo cual simplemente se rinde, mencionando que no tiene ningún sentido para ella. Y el caso es que obviamente ella no tiene ni idea de cómo se manejan esas cosas. A lo cual Hayase le dice que entonces le regrese sus papas fritas. Sin embargo, ella dice que ya lo intentó, por lo cual el trato está cerrado, decidiendo que, como ellos la entregaron, no pueden dejar simplemente su espacio sin ocupar, así que tienen que ir a comprar otro gato de la suerte para reemplazar su lugar. De esta forma llegan a un combine cercano, donde extrañamente terminan encontrando al sexto trabajando en el lugar. Obviamente Hayase le pregunta qué es lo que está haciendo allí, pero este dice que simplemente está trabajando en un empleo a tiempo parcial, pero Hayase le sigue reclamando que si es que está planeando algo y que seguramente no es nada bueno, pero este revela que gracias a ella, él fue considerado un producto defectuoso y no pudo regresar con el resto de los serpanianos, revelando que algo dentro de su cabeza cambió gracias a ella. En tanto, esta simplemente se disculpa, pero el serpaniano no acepta la disculpa, mientras, ya que este utiliza tecnología, le piden el favor por la nanopiel, que si es que podría ayudarles, a lo cual el sexto termina aceptando, pidiéndole a un compañero que ocupe su lugar mientras él resuelve este asunto. De esta forma rápidamente llegan al lugar, en donde el serponiano cambia su aspecto gracias a la nanopiel, tomando el aspecto de un comisario. Entrando al lugar, rápidamente lo primero que hace es dejar a la turboabuela de repuesto en el lugar donde se encontraba el anterior, aunque no es el mismo. Rápidamente va a las computadoras, convirtiendo uno de sus dedos en un USB, rápidamente hackea el sistema y empieza a revisar todos los datos, al cual Hayase y Okarun se encuentran esperando afuera vigilando, momento en el cual observan como el comisario encargado termina volviendo, viendo como Okarun y Momo se encuentran peleando, al cual por un tropezón Momo termina cayendo sobre Okarun, haciendo parecer esto como si se estuvieran coqueteando y pasando un tanto de indebidos frente al comisario, quien les dice que se vayan del lugar o si no llamará a sus padres. Estos, muy avergonzados, simplemente se levantan, dándose cuenta de que el comisario se encontró directamente con el serponiano. En tanto, frente a este, recomendándole no pelear con un policía porque no ganaría. En tanto, continúan dándose golpes entre sí, mientras el serponiano intenta mentir mencionando que él pertenece a la comisaría de Kamihoshi y que le han encargado revisar el archivo de objetos perdidos con urgencia, y esa es la razón por la cual está ahí. Además, llamó con tiempo, al cual el comisario, sospechando de él, aún en posesión, decide llamar al centro para preguntar si enviaron o no a alguien a revisar el almacén de objetos perdidos, a lo cual este baja su celular y cambia su actitud, mencionando que se disculpa ya que ha recibido la confirmación y que la próxima vez que quiera pelear que sea en el dojo de la policía. De esta forma este simplemente se retira, mientras Kaya se le pregunta cómo hizo eso, resultando que el sexto había utilizado la nanopiel para conectarse directamente con el celular, por lo cual logró hackear y engañar de esa forma al comisario, mencionando que alguien llamado Suma reclamó la esfera dorada y que se encuentra no muy lejos de la escuela a la que van. Es un estudiante como ellos y va a la escuela de Renjaku, la cual aparentemente es una escuela de matones, donde al siguiente día vemos como dos clases se están enfrentando entre sí, empezando a darse palizas entre ellos, bastante típico de estas escuelas. Mientras Okarun y Momo ven todo este espectáculo al llegar a la escuela, pensando que va a ser bastante complicado si siempre están peleándose, no van a poder preguntarles. A lo cual otro grupo de estos los abordan, obviamente molestando a Momo, mientras Okarun la defiende como un bueno.
En tanto, estos, al ver que Okarun no es nada fuerte, según ellos, intentan intimidar a Okarun. Sin embargo, Momo los detiene, mencionando que no vinieron buscando pelea, y a pesar de que Okarun está dispuesto a pelear contra ellos por estar insultándoles, Momo les dice que se calmen y que simplemente fue un error, por lo cual lo único que quieren hacer es que traigan a Unji Suma, a lo cual un estudiante aparentemente muy grande termina parándose frente a ellos, el cual le exige a aquel que había molestado a Momo que se disculpe ahora, y es que aparentemente a pesar de ser muy grande, tiene modales, haciendo que el resto también se disculpe con ellos, mencionando que si bien se pelean, no tiene nada que ver con otras escuelas y solo es algo de ellos, llamando a uno de los amigos de Suma, quien aparentemente pertenece al bando rival, y a pesar de que parece que estos dos van a pelearse, simplemente le preguntan por Unji Suma, el cual dice que no tiene ni idea de dónde se encuentra. Además, no lo ha visto desde hace 2 semanas, y que sobre todo, rara vez viene al lugar, mencionando también que no le gustaría relacionarse con él, ya que ha estado haciendo cosas muy raras últimamente, y que le da mucho miedo, porque parece estar poseído, ya que Suma siempre ha sido el más fuerte de su grado. Sin embargo, últimamente es más fuerte de una forma diferente, como si un demonio o algo lo hubiera poseído, no parece humano. Entonces Momo le pregunta si es que la última vez que lo vio tenía una esfera dorada, a lo cual este lo confirma, pero lo inquietante es que cuando le preguntó sobre la esfera dorada, este dijo: ahora que lo tengo, puedo destruir el mundo, haciendo parecer que Unji se ha vuelto loco, a lo cual Okarun decide transformarse para preguntarle si es que se ha vuelto como él, y resulta que sí. Este tipo reacciona a la transformación de Okarun, preguntando si es que son como Suma. Obviamente está muy asustado, pero parece que es el único que puede notar la transformación de Okarun, ya que el resto no ha tenido contacto con la esfera, y por el este último termina saliendo corriendo del lugar, asustado por la transformación de Okarun. De esta forma, Hayase y Okarun continúan su búsqueda por la esfera dorada, llegando a donde aparentemente vive Unji Suma, pensando que quizás se convirtió en algo similar al mal de ojo, a lo cual mientras caminaban por la zona y sin poder encontrar alguna respuesta en la casa de Unji, caminan por las calles topándose con alguien gritando, tratándose de un anciano que porta una espada y está semidesnudo. Rápidamente corren de él, al cual Hayase termina atrapando mientras intenta defenderse, y es que resulta que este mismo estaba siendo perseguido por un grupo de personas, quienes aparentemente casi golpean a Momo, y rápidamente Okarun se transforma para defenderla, a lo cual de una forma inesperada estos reaccionan a Okarun pensando que es como Suma. Momo lo detiene preguntándoles dónde se encuentra Suma y que si es que acaso también pueden sentir los poderes espirituales. ¿Y dónde está la esfera dorada? Obviamente estos no le van a decir fácilmente dónde está Suma, a menos que le entreguen al viejo, el cual está bastante asustado y está a la defensiva, mientras este grupo le dice que están en su camino y si no se lo dan, no van a tener piedad, pero este repite que no, él quiere irse a su casa, no quiere volver, ahora que finalmente logró salir, al cual Momo les dice que él preguntó sobre Unji Suma, y si no hay respuestas, no hay viejo, al cual estos reconocen la actitud de Momo, por lo cual están dispuestos a negociar, así que tras un momento de tensión en el cual aparentemente posiblemente iban a pelear, terminan cediendo, mencionando que está bien, los van a llevar con Unji, sin embargo tienen que traer al viejo con ellos, llevándolos a un sitio donde hay unos apartamentos abandonados y muchas personas que lo ocupan como si fuera una especie de residencia, mientras el anciano les pide que por favor no lo abandonen, que tienen que protegerlo. De esta forma, tras pasar varios pasillos, terminan llegando justo frente a una maqueta, mencionándole a Momo que Suma está dentro de esa especie de diorama, y es que resulta que para que Suma regrese, alguien más tiene que ocupar su lugar, siendo el anciano quien dice que no quiere volver, no va a volver al lugar, o sea, no va a volver al diorama maldito, revelando que si el anciano no hubiera salido del diorama, Suma no hubiera tenido que entrar, así que para traerlo de vuelta, tienen que volver a meter al anciano ahí dentro. Este rápidamente saca su espada y la agita, mencionando que no piensa volver a ese mundo, mientras todos le dicen que no lo moleste. Es por su culpa que Suma está ahí atrapado, mientras Momo los detiene temporalmente, preguntándole al anciano qué es lo que pasó y cómo pueden ayudar, pero este simplemente repite que jamás va a volver ahí dentro. Al cual Momo le dice que está bien, no volverá adentro, pero tiene que contarle todo. Al cual este menciona que cuando estaba en la primaria, su padre le compró por su cumpleaños este diorama, y aparentemente lo compró en una tienda muy barata de antigüedades, mencionando que tiene muchos detalles, y sobre todo sintió como si algo estuviese llamando. Al cual, en el instante en el cual el niño tocó el diorama, se vio transportado al interior de este, donde hay todo tipo de cosas, dragones, árboles, y que desde entonces ha estado atrapado ahí dentro.
Él no tiene idea de cuánto tiempo se ha quedado ahí dentro. Solo sabe que desde que tenía 4 años ha estado encerrado en ese lugar. Estaba lleno de monstruos y siempre estaba a la huida, escondiéndose. Sin embargo, tenía muchos dulces, así que logró sobrevivir de alguna forma. Hasta que un día, otro humano apareció de repente frente a él y sin dudarlo, él tomó las manos de esa chica y repentinamente salió al mundo real. Una vez salió, estaba muy feliz e intentó buscar su casa. Sin embargo, esta estaba ocupada por otras personas que lo habían echado. En resumen, este tipo sufrió el caso Jumanji. En tanto le pregunta dónde está esa chica y por qué Suma es quien está dentro del diorama. Rápidamente el anciano señala a la chica que entró al diorama, mencionando que aparentemente una vez se enteraron que para que alguien salga del lugar tiene que entrar otra persona. Suma decidió entrar en su lugar, por lo cual ella pudo salir. Sin embargo, tienen que sacar a Suma, ya que todos en ese lugar están en deuda con Suma y que él es quien los cuidaba de las personas malas o de caer en el lado oscuro. Suma los protegió. Todas esas personas le deben algo, por lo cual ellos simplemente fueron a buscar al viejo para que vuelva a estar donde debería y Suma vuelva al mundo real. Sin embargo, a pesar de esto no responde por qué Suma tenía la esfera dorada, preguntándose a todos si es que escucharon a Suma decir algo sobre la esfera dorada. Uno dice que sí, parece ser que alguien se la confió. Suma ha estado investigando objetos malditos y pensó que el diorama podría ser uno. Entonces un tipo desconocido apareció y dijo que le ayudaría. No tiene ni idea de quién es, ya que ninguno de ellos lo ha visto, pero según ese tipo podría destruir el mundo del diorama si tuviera la esfera dorada. En tanto, el grupo menciona que ya ha pasado una semana desde que Suma entró en el diorama y su paciencia se está agotando. El viejo tiene que entrar ahora. No hay necesidad de que Suma siga haciendo algo tan peligroso, pero el viejo aún se niega, no piensa volver para nada del mundo y en su desesperación termina golpeando a Momo, la cual por el tropezón termina cayendo en el diorama. Al cual terminamos observando cómo Ayase se encuentra llegando a este mundo. Una vez llega al lugar, aparece frente a ella un pergamino que se llama Bienvenido a Danmara, el cual parece tener alguna especie de relación con el budismo. Sin embargo, Ayase no entiende qué es lo que está pasando y simplemente se percata de que ahora está encerrada en el mundo, preguntándose en cómo volverá. Aunque, ya que no puede responder esa pregunta, simplemente ahora se concentrará en buscar a Suma. De esta forma, empezando su travesía en el diorama maldito. En tanto ve que estos bosques están llenos de dulces, probando uno de estos. De esta forma continúa su camino, encontrando algunos sitios destruidos y finalmente la entrada a un castillo, donde haya un par de armas, justamente las mismas que tenía el anciano. Continuando su camino, termina encontrando un obstáculo, reapareciendo el pergamino, mencionando que esta es la frontera nacional, a lo cual volvemos afuera, donde Okarun junto con el resto se percatan de que es muy pequeña, pero dentro del diorama ha aparecido una figura exactamente igual a la de Ayase, y es que resulta que también antes habían visto una figura exactamente igual a Suma, pero ya le han perdido el rastro. Y fue entonces cuando fueron a buscar al anciano. En tanto, Okarun se percata de que eso no es un diorama, hay un camino preestablecido, por lo cual en realidad se trata de un juego, señalando el patrón que muestra el juego como si se tratara de un juego de mesa, y que quizás si terminas el juego puedes salir del diorama, a lo cual vemos como Ayase intenta superar esta primera parte. Sin embargo, no puede hacerlo porque termina cayendo por la pendiente inclinada, a lo cual mientras Ayase está desquitándose con el piso. En tanto, Ayase intenta utilizar sus poderes para poder enfrentarlo. Sin embargo, no puede utilizarlo, simplemente evadiendo los ataques del gigante. Alguien la ha salvado, el cual se pone de frente al gigante, y es que esta persona también es capaz de transformarse, al igual que Okarun, rápidamente empezando su confrontamiento contra el gigante.
En tanto, este sujeto le pregunta a Momo por qué está allí y este responde que está buscando a Unji Suma. Y así es como todos lo veían venir. Este tipo es Unji Suma, quien también tiene los poderes de Oker, o al menos igual es un poseído. Por otra parte, Momo le pregunta si es que acaso él tiene la esfera dorada, al cual este dice que sí. Sin embargo, no puede devolvérsela porque la necesita para destruir ese mundo, resultando que la esfera les permite utilizar sus poderes en ese mundo y sin ella no pueden usarlos, razón por la cual necesitaba la esfera dorada. A lo cual Momo le pregunta quién le contó eso, y este revela que hace un tiempo estaba investigando en la biblioteca objetos malditos, hasta que un hombre le dijo que si utilizaba la esfera dorada podría utilizar sus poderes dentro del diorama. No recuerda su nombre ni su aspecto, ya que simplemente se le hace borroso. Sobre todo, esta persona sabía que Unji también tenía poderes, a lo cual menciona que él mismo lo acompañó a la comisaría, y de una forma bastante sencilla e inexplicable lo obtuvieron sin dar ningún tipo de explicación. Le preguntó si es que acaso él no podía hacerlo por su cuenta, pero este reveló que él no podía entrar en el diorama, a lo cual Unji terminó aceptando, ya que de todas formas, de esa forma podría ayudar a sus amigos. Y así es como llegó al lugar. En tanto, por otra parte, Unji había mencionado que dentro del lugar habían muchos monstruos. Sin embargo, Momo no ha visto ninguno desde que llegó. Y el caso es que es porque Unji acabó con todos ellos. Y aparentemente ese gigante era uno de los últimos, a lo cual Momo le dice que ese no era el punto del diorama, sino pasar el juego, mostrándole los obstáculos que tenían enfrente, explicándole que es posible que si terminan cada nivel puedan salir del diorama, preguntándole si ese es el caso, pero obviamente Unji no tiene ni idea. Sin embargo, le dice que es una genio por haberse dado cuenta, a lo cual ambos deciden tomar el primer obstáculo. Sin embargo, a pesar de que Unji le pregunta cuál es su nombre, ella se niega a decírselo, al menos hasta que le dé la esfera dorada, a lo cual observamos cómo Momo obviamente es incapaz de subir el primer obstáculo, mientras Unji se quita sus abarcas y directamente va y pasa el primer obstáculo, ofreciéndole un poco de ayuda a Momo. De esta forma pasan el primer obstáculo, a lo cual una vez pasan Momo le pregunta si es que acaso no pudo utilizar sus poderes, ya que si fuera así entonces lo hubieran pasado muy fácilmente. Sin embargo, este dice que a pesar de que puede utilizar sus poderes, no puede utilizarlos como normalmente lo haría, o sea, sus poderes son muy débiles, por lo cual vemos que tan fuerte puede ser fuera del diorama, observando consiguientemente el siguiente obstáculo, pensando que es una locura y es demasiado extremo. En tanto, en ese mismo instante, Unji se quita sus pantalones, y el caso es que se los iba a dar a Momo, ya que ella tiene una falda. Obviamente está siendo un caballero. De esta forma, se disponen a pasar el obstáculo. Sin embargo, resulta que la esfera dorada estaba en el pantalón que le dio a Momo, por lo cual Unji no puede utilizar sus poderes. Y resulta que aún peor, al colocárselos o al quitárselos, la esfera dorada terminó resbalándose del pantalón, terminando en medio del campo de obstáculos, a lo cual Unji no tiene más remedio que sortear todos los obstáculos para alcanzar la esfera dorada, preguntándole a Momo por qué no se quita las abarcas, a lo cual este piensa que se ven geniales. Sin embargo, Momo le dice que ese no es el punto. De esta forma, poco a poco, Unji va sorteando los obstáculos, concluyendo con que él no va a poder hacerlo solo, pidiéndole ayuda a Momo, quien también procede a entrar dentro del campo de obstáculos. De esta forma observamos cómo poco a poco Unji y Momo continúan sorteando cada uno de los obstáculos. Y en determinado momento, Unji le dice a Momo que no se caiga porque él no va a poder ir tras ella. Mientras, Momo se da cuenta de que Unji le está superando en el obstáculo, pensando que realmente es bastante hábil. En tanto, por otra parte, a Momo no le está yendo para nada bien, logrando deshacerse de uno de los sapos que son parte del obstáculo. En tanto, Suma también empieza a pelear contra estos. Y mientras Suma se encuentra reteniendo a los sapos chef, le dice a Momo que de una vez se apresure para recuperar la esfera, ya que no va a durar mucho tiempo. De esta conversación se saca el hecho de que Suma llama a Momo tú y no por su nombre, obviamente porque no se lo dijo. Este le dice que si no quiere que le llame de tú, entonces que le diga su nombre, pero esta sigue negándose. En tanto, Suma continúa reteniendo a los sapos chef. Resulta que estos simplemente eran subordinados del jefe actual. Quien aparece en el campo de batalla, o mejor dicho, en el diorama, siendo un chef gigante, quien tiene en su punto de mira a Momo. Rápidamente Momo decide salir corriendo para alcanzar la esfera dorada. Sin embargo, recordemos que hace un momento Suma había sido atacado por este chef, por lo cual no se encuentra, a lo cual Momo empieza a buscarlo. Y es que resulta que ha quedado atrapado debajo de muchos dulces. Y antes de que Momo lo alcance, le pasa un caramelo, diciéndole que no lo suelte,
a lo cual vemos que el chef gigante deja de destruir las cosas, mientras Suma había descifrado que el fuego es como un juego de colores. En resumen, si el chef dice vamos a comer chocolates, tienes que sostener un chocolate. Si dice vamos a comer caramelos, tienes que sostener un caramelo. Esa es la razón por la cual Unji fue el único que fue atacado, ya que recordemos que el chef dijo vamos a comer chocolate y solo Momo se encontraba parada sobre una barra de chocolate, a lo cual Momo ayuda rápidamente a Suma a salir de los pastelillos, percatándose que a su alrededor hay varios origamis de ranas, mientras se dan cuenta de que esos chef rana son shikigamis. Mientras tanto, la siguiente orden de chef es dada: todos a comer florentinas. Y Soma no tiene ni idea de qué es esta cosa, al cual rápidamente, mientras logra sortear varios obstáculos, termina alcanzando unas florentinas. Sin embargo, es Momo quien la agarra primero, y por su descuido, esta termina rompiéndose, siendo Suma quien la salva otra vez. El chef ha terminado atacando muy cerca de donde se encontraba a los shikigamis, mientras continúa con las siguientes frases: vamos, todo el mundo a comer unas donas. Rápidamente buscan la dona, a lo cual mientras corren, los sapos shikigamis les arrojan todo tipo de dulces, a lo cual terminan alcanzando la dona, mientras otra sección del lugar también es destruida. Y como no son los únicos que llegaron a la dona, empiezan una pelea contra las ranas shikigami, mientras estas les dicen que el Damnara no los dejará ir monstruos. Algo que obviamente llama la atención de Ayase, quien termina golpeando al sapo, mientras este les dice a ellos que ellos son los monstruos. Rápidamente, cuando en algún momento los sapos estaban a punto de llevarse a Momo junto con ellos, Suma termina salvándose, utilizando sus sandalias como nudillos, dando Momo las gracias a Suma y que se había equivocado con las sandalias. Por otra parte, no saben cómo terminar el juego, ya que ese maldito chef está destruyendo cada vez más el circuito y cada vez hay menos espacio para poder moverse, preguntándose dónde demonios está la esfera dorada, dándose cuenta de que está sobre el macarrón. Sin embargo, está demasiado lejos y el chef les da muy poco tiempo para moverse, a lo cual Suma menciona que es mejor que esperen a la siguiente ronda, pero no pueden esperar tanto, ya que si no, las ranas se las van a llevar, y que si simplemente fallan una sola vez, va a ser su fin, a lo cual de alguna forma ambos han terminado pensando lo mismo, dándose cuenta de algo. Así que en el instante en el cual el chef da la siguiente orden, ellos simplemente saltan directamente hacia el macarrón, a lo cual mientras continúan corriendo, desean que por favor el chef diga macarrón, pero obviamente el chef lo que dice es pastelillo, siendo rápidamente atacados por los sapos shinigamis, mientras estos mismos también se dirigen hacia el macarrón. Suma logra obtener y, a pesar de eso, recibe el golpe de lleno por parte del chef, aparentemente terminando con esta ronda del fuego, dando las gracias a los patrocinadores y cerrando la cocina. Sin embargo, Momo de alguna forma ha recuperado sus poderes, por lo cual se planta justo frente al chef y utiliza el rayo Moe Moe. De esta forma logrando acabar con el chef. En tanto, este mismo se deshace en un montón de dulces. Rápidamente cae, dándose cuenta de que está atrapada, pero no hay problema porque Suma le ayuda a salir. Una vez fuera, este se da cuenta de que Momo es realmente fuerte y que le salvó de una, pero las cosas no han terminado. Y a pesar de que Suma intenta utilizar sus poderes, se da cuenta de que antes había utilizado 2 paraguas contra el primer jefe, por lo cual sus poderes igual están en recuperación y no puede utilizarlos ahora mismo. Recibiendo de lleno el golpe del chef gigante, al cual Momo, que se encuentra en el aire, rápidamente le pide a Suma que le pase la esfera dorada. Este último, sin perder tiempo, lo hace, y Momo, al tener la esfera dorada, recupera sus poderes. Rápidamente, primero, salvando a Suma, colocándolo en un lugar más alto. En tanto, el chef tampoco pierde el tiempo. Siendo reconocida por Suma, quien dice que es bastante fuerte. En tanto, ya que están fuera del alcance del chef, Momo le devuelve la esfera dorada a Unji. Esto porque se supone que él utilizaría la esfera dorada para
destruir ese mundo. Sin embargo, este dice que no puede hacerlo porque ahora mismo sus poderes están gastados y es mejor que ella se quede, ya que ella es mucho más fuerte. A lo cual Momo, con el ego bastante inflado, le pide que lo diga otra vez, pero este simplemente le dice que se la puede quedar. Obviamente no entendió lo que quería decir. Continuando con la historia, vemos que los pergaminos que aparecieron al principio vuelven a aparecer, pensando que son bastante irritantes. Sin embargo, dentro de estos aparece una nueva carta, llamada Mogu 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 Bongo. O sea, han ganado la carta del chef, siendo que esta carta te permite utilizar tus poderes cuando comas dulces. Dándose cuenta Momo y Unji que no habían estado prestando atención a esos pergaminos desde el principio. Sin embargo, esto puede ser útil, por lo cual es Suma el primero que utiliza esta habilidad, comiendo una dona. Sin embargo, Momo le pregunta qué tal está, y Unji dice que está bastante rico. Sin embargo, no hablaba de eso, sino que qué pasa con los poderes. Resultando que Suma se ha transformado en una dona, más específicamente sus piernas se convirtieron en donas, funcionando como resortes mandando a volar a Suma. En tanto Momo, al querer experimentar qué tipo de poderes podría obtener, decide comer una paleta, convirtiendo su cuerpo en una especie de caramelo muy pegajoso, pensando que a pesar de que tus poderes parecen bastante buenos, son bastante molestos si no sabes qué comer, mientras Suma no puede pararse con calma. Por otra parte, Momo investiga cómo volver a la normalidad, observando las cartas del pergamino, dándose cuenta de que ahora han aparecido muchos más dibujos, notando que la primera carta, o sea, el gigante que habían vencido al inicio, también se encuentra ahí. Rápidamente toca su carta, por lo cual un escudo aparece en sus brazos y su cuerpo vuelve a la normalidad. En tanto le avisa a Suma lo mismo, el cual rápidamente utiliza la carta, haciendo que su cuerpo vuelva a la normalidad con un escudo, llegando a la conclusión de que tienen que derrotar a todos los jefes para poder salir ahí y ganar el juego. Así que por el camino tendrán que probar la mayor cantidad de dulces para ver qué habilidades dan cada uno. Obviamente Momo es quien está mucho más emocionada por esto, pensando que pueden comer todos los dulces sin sentir ningún tipo de culpa. Sin embargo, obviamente hay unas letras pequeñas, y es que resulta que cuando comes cosas de aquí podrás convertirte en un residente de este mundo. Pero vamos al mundo real, donde aparentemente todo el grupo de Suma está preparándose para entrar en el juego y ayudar a Suma. Obviamente Okaron les dice que es un objeto maldito, no pueden tomárselo tan a la ligera. Sin embargo, le recriminan que él no está haciendo nada, ya que Momo también entró en el lugar, preguntándole si es que acaso esa chica no era importante para él. Y a diferencia de él, ellos están dispuestos a hacer todo para rescatar a su amigo, lo cual obviamente llena de coraje a Okaron, que les dice que si fallan no van a poder salvar a nadie. Sin embargo, estos, a diferencia de él, siguen dispuestos a entrar en el juego, al cual un grupo grande está preparándose para entrar, y Okaron, sin aguantar más, también se transforma. En tanto, volvemos a ver cómo se encuentran Suma y Momo. Esos mismos están escalando una torre, escapando de un monstruo, mientras se dan cuenta de que no han podido hacer nada contra este monstruo, y es que han probado todos los dulces que tienen, y esta parece ser una especie de serpiente medusa. Mientras también mencionan que parece que está hecha de piedra, y es que ni siquiera la espada del caballero oscuro le hizo nada, a lo cual ven que están llegando a la cima, o sea que están a punto de quedar acorralados, a lo cual Suma propone saltar del lugar y comer un malvavisco. De esa forma podrían evitar el daño, a lo cual Momo termina probando lanzando una galleta, y este monstruo lo devora en el aire, dándose cuenta de que no pueden escapar de esa forma. En tanto, por otra parte, se dan cuenta de que la criatura terminó cambiando de color, siendo Momo quien piensa que aún no han probado ese alimento o esa comida chatarra llamada Carracho. Siendo Suma quien le pregunta que eso lo trajo del exterior y que es posible que no funcione dentro del juego, al cual Momo lo prueba y termina escupiendo fuego, mientras rápidamente Suma le pide que le dé un par de esos, ya que también quiere escupir fuego, al cual rápidamente ambos le escupen fuego directamente a la criatura, pero este tampoco termina haciendo efecto en él, utilizando las donas para volver a escapar a la cima. Una vez fuera, Momo saca un caramelo y lo arroja al aire, provocando que la criatura lo devore, y es que resulta que esta empieza a convertirse también en caramelo, percatándose Momo de que la carta del Mogu Mogu Bongo no solo sirve para darles poderes a ellos de dulces, sino que también sirve para darles poderes a todo lo que les rodea, por lo cual una vez más utilizan las papas picantes y deciden atacar con su fuego al monstruo, y como este está hecho de caramelos, empieza a derretirse, a lo cual este decide escapar, aprovechando Momo para utilizar la carta del caballero oscuro para cortarle la cabeza, y Suma utiliza las papas picantes para terminar de derretirlo. Habiendo superado
Ya al tercer jefe de este juego, Okarun utilizó el poder de la turboabuela para acceder a la casa de Seiko y pedirle ayuda. Una vez llega, encuentra a Bamora y se entera de que Seiko ha salido una vez más, por lo cual no puede pedirle ayuda. Sin embargo, se encuentra con la delegada, quien había traído un par de dulces como agradecimiento por haberla ayudado con el espíritu vengativo que se convirtió en ese espíritu guardián llamado Mai. Rápidamente, Okarun no se anda con rodeos y les dice que Momo ha quedado atrapada en un diorama maldito y que vino a pedir ayuda a Seiko, preguntándole a la turboabuela si sabe algo del juego de mesa. Obviamente esta se niega a decirle algo, mientras es insultada por Mai, el espíritu guardián, quien aparentemente no se lleva para nada bien con la turboabuela. Rápidamente esta quiere golpearla. Sin embargo, como sabemos, Mai flota y la turboabuela no puede volar, por lo cual simplemente se queda dando golpes al aire, mientras Bamora explica que ellas no se llevan para nada bien y siempre están peleando. Mientras le preguntan a Mai, bueno, en aquí le llaman Kawabanga, pero le llamaremos Mai, si sabe algo de objetos malditos. En tanto, la turboabuela menciona que tendrá la cabeza grande, pero está completamente vacía, empezando otra pelea con la turboabuela, a lo cual Okarun sabe que la turboabuela sabe mucho de objetos malditos. En general, sabe mucho de espíritus malignos en general, además de Seiko, por lo cual le dice que por favor le ayude y que le dará lo que quiera, a lo cual obviamente la turboabuela accede. En tanto, también le pregunta si es que acaso en ese objeto maldito había una tela negra, y Okarun menciona que no había tal cosa, siendo el hecho de que la turboabuela necesitará la ayuda de la delegada, y junto con Okarun terminan yendo donde se encuentra el diorama maldito, dejando a Bamora atrás para que al menos cuide la casa, aunque no sé por qué no se la llevaron, ella sería muy útil. Y por otra parte, como la turboabuela no le agrada el espíritu guardián, hará que la delegada cargue todo lo que necesitan llevar. De esta forma volvemos dentro del juego, donde Enji y Momo han terminado llegando a una especie de pueblo que para mí tiene pintas de ser italiano. Bueno, en las calles se encuentran una rana que simplemente les dice bienvenidos al pueblo de hielo, y ven cuál es el efecto del boss que acaban de matar, el cual es Medusa, cuyo efecto les permite transformarse en piedra. Sin embargo, sus movimientos se ralentizan, a lo cual ellos piensan que es una carta con un muy buen efecto, ya que tampoco van a poder apuñalarles, por lo cual deciden utilizarla, y efectivamente se transforman en piedra y no pueden moverse, por lo cual se dan cuenta de que esa carta no sirve de nada, con lo mucho que les costó derrotar a ese jefe, al cual sin más deciden acercarse a este hombre rana, el cual simplemente les da la bienvenida al pueblo de hielo. Rápidamente Momo se percata de que este sapo o rana es como un NPC, simplemente dice una frase, al cual intenta probar otras frases, sin embargo no responde. De esta forma continúan por el pueblo, donde simplemente ven más personas rana, preguntándose si es que acaso en algún momento estos los atacarán por sorpresa. Pero repentinamente Momo olfatea o huele algo bastante delicioso, corriendo hacia el lugar, encontrándose con una carne asada, la cual obviamente les sorprende a nuestros protagonistas. Siendo el hecho de que desde que llegaron solo han comido dulces, pensaban que se iban a volver locos y obviamente quieren comer la carne. Rápidamente le piden a la rana que está encargada del asado o de la carne asada un poco de carne. Sin embargo, este les dice que para comer carne necesitan 2F, o sea, el dinero de este mundo. A lo cual Momo está bastante triste porque necesitan dinero para poder comer, pero se percatan de que lo que sirve como dinero son esos papelitos de Shinigamis rana que encontraron en el piso del chef, utilizándolos para pagar. De esta forma han conseguido carne y empiezan a comer algo que por fin no es un dulce. Ciertamente yo me volveré también loco comiendo solo dulces, así que bon appétit. De esta forma observamos como más adelante Momo y Unji han terminado comiendo bastante bien, al cual se preguntan si es que acaso deberían buscar un hotel para poder descansar, pero Suma dice que es demasiado arriesgado y que no pueden dormir en territorio enemigo. Sin embargo, Momo le dice que si es que acaso no le parece bien, ya que tienen que descansar, a lo cual este sigue insistiendo en que no tienen que bajar la guardia, pero Momo le explica que en el pergamino de los jefes hay 4 círculos grandes, donde ya han derrotado al chef, a la medusa y al caballero, y solo queda un último círculo que rellenar, el cual sería el jefe final, por lo cual este por lógica sería el más difícil y sería normal que haya un punto de descanso antes del jefe más fuerte. Obviamente Suma aún sigue bastante escéptico de esto, por lo cual Momo le recomienda que en ese caso pueden descansar y turnarse para vigilar, accediendo de esta forma. Así que empiezan a recorrer el pueblo buscando un lugar, encontrando un hotel en el cual pueden descansar. Sin embargo, la estadía es 4F y a Momo solo le quedan 2, por lo cual solo pueden pagar una habitación. Así que después de insistir un tanto en que el otro tome la habitación, terminan tomándola ambos, por lo cual solo hay una cama. Entonces Suma dice que Momo duerma primero, él se encargará de vigilar afuera, a lo cual
esta simplemente accede. Mientras exploraba la habitación, encuentra una especie de rana lavadora, la cual es de alta velocidad y sirve para lavar ropa. Así que ella mete su ropa y esta la lava. En tanto ve el baño, el cual parece ser una especie de tina bastante hermosa. Todo esto mientras Suma se encontraba esperando afuera, al cual Momo repentinamente sale del lugar, con la ropa recién lavada y ella totalmente limpia, lo cual le sorprende a Suma, mientras esta lo invita a entrar, mencionándole que esa rana es capaz de lavar toda la ropa, y que como ya ha pasado su turno, entonces que puede dormir en esta ocasión Suma. Así que sale de la habitación, mientras Suma se queda un tanto confundido. Obviamente se está enamorando de Momo, así que sin más, él entra a la ducha o entra al baño para también asearse, a lo cual Momo se queda mirando la ventana, pensando en Oka. Por otra parte, observamos cómo la delegada, la turboabuela, menciona que tienen que ir mucho más rápido, y el caso es que están siendo perseguidos por el comisario, quien les dice que no deberían estar a esas horas corriendo por las calles con sus uniformes, y es que recordemos que en Japón hay un toque de queda para los estudiantes. Mientras tanto, obviamente, la turboabuela dice que tienen que ir más rápido, y Okaru no se va a detener por este comisario. Mientras tanto, volvemos al juego donde Momo estaba esperando y se había quedado dormida, a lo cual Unji sale de la habitación ya que es hora de cambiar. Sin embargo, al ver que Momo ha terminado dormida, él simplemente la toma y le ayuda a entrar en la cama, tapándole con la cama. Mientras Suma está quedando colgado de Momo, este se queda afuera a vigilar como todo un caballero. Al cual al día siguiente vemos como Momo termina despertándose, y es que resulta que se había quedado dormida, saliendo rápidamente para ver si Suma seguía ahí, y efectivamente Suma seguía ahí. Sin embargo, el pobrecito se había quedado dormido en el piso del pasillo. Rápidamente Momo se acerca para disculparse ya que se quedó dormida más tiempo del que debería. Mientras este termina despertando en ese mismo instante, ya que se había quedado dormido, preguntando si es que todo está bien, mientras Momo sigue penada por haberlo hecho dormir en el piso. Mientras este mismo también le dice si es que acaso pudo dormir bien, pero esas palabras lastiman a Momo, ya que le hacen sentir mal. En tanto vemos como más adelante se encuentran caminando por la calle, notando que al final nadie los atacó, mientras Momo sigue bastante apenada por haber hecho dormir al pobre Suma en el piso. Así que unos momentos más adelante, Suma le da la esfera dorada a Momo para ver si sus poderes ya se han restaurado, a lo cual esta confirma eso. En tanto, le pasa la esfera dorada a Suma, el cual también se transforma, sacando dos paraguas, a lo cual este le explica que sus poderes espirituales se liberan con los dos paraguas, y que se acaban cuando utiliza los dos, instante en el cual le empieza a llover, y Suma la agarra y la coloca justo junto a él, mientras utiliza su paraguas para cubrirse de la lluvia. En tanto, aparentemente Suma se pone bastante coqueto, provocando que Momo termine echándolo al piso, pidiendo que de una vez vuelva a ser el de antes, y también dándose cuenta de que cuando se transforman, sus personalidades cambian, a lo cual se puede decir que en realidad salen sus verdaderas personalidades, o tal vez las personalidades de los yokai originalmente. Aún no se ha explicado esta parte de cómo cambian sus personalidades. Sin embargo, Suma termina volviendo a la normalidad, dándose cuenta de que él realmente no sabe por qué, pero terminó utilizando uno de sus paraguas, o sea que ya no puede utilizar uno de sus paraguas en la pelea final. Resultando que aparentemente Suma estaba inconsciente cuando lo hizo, lamentando mucho el no poder utilizar sus poderes. De esta forma continúan bajo la lluvia y llegan a un último castillo, pasando por un panorama bastante hermoso, con no sé si son luciérnagas, son cosas brillantes que flotan. Y repentinamente observamos como hay un ejército con dos Wyverns, 5 criaturas extrañas y un ejército de soldados, mostrándonos cómo Suma y Momo están en un castillo. Y la última misión es asedio al castillo, derrota al ejército enemigo y destruye los cristales que están dentro del castillo. Lo cual vemos que desde ahora para nada va a ser fácil. Mientras Suma está contando a todos los soldados, dándose cuenta de que no va a funcionar. Parecen justo frente a ellos 3 dados. Un dado para las centenas, otro para las decenas y uno para las unidades. Dándose cuenta de que las centenas son para los soldados, las decenas para los especiales y las unidades para los más grandes. Al cual, quien quiere lanzar el dado primero es Momo, quien rápidamente lo lanza, aunque Suma le dice que no debería hacerlo tan a la ligera, pero Momo bastante confiada lo hace, sacando un 6 a la primera, explicando esta que utilizó sus poderes para mover el dado, pero el juego no es nada tonto, así que se da cuenta de que Momo hizo trampa y anula las unidades, por lo cual la cantidad de unidades especiales es de 0. Entonces rápidamente Suma le regaña por estar haciendo trampa y que a él le daría vergüenza. En tanto, Momo vuelve a lanzar el dado, pero en esta ocasión solo sale 1, así que de esta forma Suma le quita el dado para que él lo lance, mencionando que así es como se lanza un dado, y sale un 2. Obviamente Momo regaña a Suma ya que tampoco ha tenido mejor suerte que ella,
mencionando que ya están condenados. De todas formas, van a tener que luchar con lo que les queda, y lo que les tocó son 210 tropas aliadas, siendo que tienen que asignarle a estas 210 tropas aliadas una especialidad, mencionando que las especialidades existentes son mago, arquero, caballero y guerrero, y a su vez, los magos son fuertes contra los guerreros, los caballeros son fuertes contra los arqueros, y los arqueros son fuertes contra los magos. Y de esa forma, el círculo continúa, a lo cual deciden dividir los 210 soldados en 4 partes iguales. Y de esa forma, también ellos mismos tienen que escoger una categoría, así que Hayase será una maga y Suma será un caballero. De esta forma, Suma carga junto a los caballeros y Momo guía a los magos, a lo cual el ejército enemigo rápidamente lanza a sus arqueros. Mientras los guerreros se cubren de las flechas, los magos las reciben, recibiendo bastante daño. En tanto, Suma está a punto de colisionar junto con los caballeros contra los enemigos. Y es que resulta que Momo había optado por una forma de flecha para poder enfrentar a un enemigo numeroso, y terminan chocando. De esta forma parece que el equipo de Momo empieza a obtener la ventaja. Y es que la estrategia es que mientras ellos acaban con sus guerreros, ellos enviarán a sus magos para acabar con los guerreros. Y en ese momento tienen que atacar y aplastarlos, por lo cual van a empezar a preparar a sus arqueros. Estos mismos salen al frente, mientras los magos alistan un hechizo contra los arqueros. Repentinamente son abordados por las flechas de Momo. De esta forma poco a poco continúan avanzando. Mientras un par de magos empiezan a recibir daño de los arqueros, le pide a Suma que él se apresure y se adelante para acabar con los arqueros. A lo cual en determinado momento Suma se termina encontrando con un guerrero, el cual, a pesar de que Suma se había protegido, le hace daño, y es que los caballeros son débiles frente a los guerreros. En tanto, rápidamente alista su magia para acabar con el resto de guerreros, pensando que todo va bien por ahora, ya que ya han acabado con un tercio de su ejército, mientras ellos aunque están bastante intactos. Pero repentinamente y es que esta criatura es un guerrero, a lo cual rápidamente prepara a los magos para atacar a esta criatura. Sin embargo, estos mismos están empezando a recibir flechas de los arqueros enemigos. Y lo peor es que también están recibiendo fuego enemigo de los dragones, quienes también tienen la clasificación de mago, y están arrasando con los guerreros de Momo. En tanto, rápidamente le pide a los arqueros que disparen al dragón, pero las cosas no están funcionando. Y sobre todo, los guerreros, ahora que han visto que Suma está atacando a los arqueros, están empezando a protegerlos, por lo cual las cosas van muy mal, ya que el ejército de Momo está empezando a ser destruido muy rápidamente. Frente a este desastre, el ejército de Momo está siendo aplastado. Poco a poco están perdiendo territorio, mientras Suma está intentando resistir. Rápidamente vemos como en el mapa ya simplemente les quedan 84 unidades. Y en un momento, Momo se voltea y resulta que todos los pandilleros de las escuelas han venido a respaldarles. Esos mismos están buscando a Suma, al igual que sus rivales. Mientras, rápidamente utilizan los escudos para proteger a Momo, y el propio Suma se percata de que todos han ido por él. En tanto, estos observan cómo hay un dragón, lanzándole flechas para que se baje y poder montarlo. En tanto, otros quieren subirse sobre los monstruos pensando que son ranas gigantes, pero terminan destruyéndolos. Pero las cosas no han terminado aquí, y es que aún hay más criaturas, por lo cual van a continuar atacando. De esta forma, el dragón termina desapareciendo, por lo cual ahora van por el otro, y sin ningún tipo de temor, corren hacia los guerreros.
a pesar de que Momo les advierte de que tienen que tener compatibilidad. Ustedes saben, eso del daño y esas cosas. Sin embargo, ellos simplemente se lanzan a lo loco, haciendo mucho daño al enemigo. Y a pesar de que no toman en cuenta esto, Momo se percata de que solo son delincuentes. Y Suma les dice que se calme, ya que están acostumbrados a meterse en peleas. Que de esta forma, el ejército de rufianes ha terminado superando al otro, completando un total de 251 aliados y 102 enemigos. Pero el juego no termina aquí, y es que mientras sus aliados se encargan del ejército, ellos se encargarán de destruir el cristal del castillo. Entrando una vez dentro, se percatan de que es como si fuera otro mundo diferente, encontrando en el centro de el castillo. A lo cual Momo le dice a Suma que espera un rato, ya que parece un talismán. Sin embargo, este se precipita y simplemente justo después de que Suma lo rompe, llega Ocaron junto con la turboabuela, siendo la última que les dice que corran, a lo cual inmediatamente el castillo empieza a destruirse, mientras salen corriendo del lugar. Y la turboabuela les explica que ese no es un juego de mesa, es una canasta maldita y un yokai maligno está atrapado dentro por el poder de una maldición. O sea, esto es una cárcel. A lo cual Suma se impresiona de que el gato puede hablar, y Momo les explica que él es Suma. En tanto, Arya se le pregunta si es que eso era lo que tenían que destruir, o lo que no tenían que destruir, y la turbobola les explica que no, debería haber 4 más. A lo cual Momo se percata de que los otros 4 ya han sido destruidos, y es que resulta que esos eran los guardianes del sello de este yokai, que mantenían al yokai encerrado. Esta configuración me recuerda mucho a Shadow of the Colossus. Si lo han jugado, colóquenle like y comenten. De esta forma salen del castillo, donde una rana les dice felicidades, han superado el juego, a lo cual las armas empiezan a desvanecerse, mientras todos están bastante confusos porque ha sido demasiado fácil. Le preguntan a la turboabuela qué yokai había encerrado en la canasta maldita, a lo cual esta no tiene ni idea. Sin embargo, el yokai termina liberándose, dándole las gracias a todos por haberlo liberado y que los ama mucho. Rápidamente, la turboabuela les dice a todos que no lo miren, ya que ese es el yokai del cuento de hadas y posee la habilidad de controlar todo aquello que lo ve, interactuando con la turboabuela, preguntándole si es que acaso se ha volteado del lado de los humanos, a lo cual esta le dice que es un imbécil, pensar que no podría romper los sellos por su cuenta, convirtiendo la canasta maldita en un juego para que otros rompieran el sello por él, a lo cual Momo le pregunta si es que no puede salir del lugar, y el yokai del cuento de hadas le dice que no pueden salir. En tanto, Momo le pregunta, en este caso, ¿cómo es que salieron el viejo y la chica? Y este les dice que él los dejó salir, ya que de esa forma, otras personas en el exterior vendrían a jugar el juego. Pero principalmente es porque ellos no podían jugar el juego, o sea, no eran suficientemente fuertes. De esta forma consiguió que muchas personas entraran en el juego, algunos por curiosidad, otros por distintos motivos, y algunos por sus amigos, pidiéndole a Momo que en ese caso, si no pueden salir por su cuenta, que los deje salir. Pero el yokai del cuento de hadas le pregunta si es que en verdad quiere salir. ¿Acaso no le gusta su maravilloso mundo? Momo le dice que no, ella no quiere solo comer dulces, quiere cangrejos o ramen, y que ese mundo es un mundo desagradable. Pero el yokai dice, está bien, tú no quieres quedarte en este mundo, pero ¿qué hay del resto? Me pregunto cuántos aquí desean volver al mundo real, ya que todos ustedes son marginados, señalados como delincuentes, rechazados por la sociedad, marginados como basura, a lo cual vemos el pasado de uno de estos, el cual aparentemente tiene una cicatriz en su boca. Y es que, de hecho, muchos de ellos no quieren volver al mundo real porque lo odian y les gustaría convertirlo en todo un caos, siendo uno de estos poseído por el cuento de hadas. Golpea a Suma, el cual sin poder evitarlo termina abriendo los ojos, observando el rostro de su compañero, el cual ha sido poseído por el cuento de hadas. Mencionando este último que tú en particular tienes unos ojos preciosos. Tú deseas destruir este mundo y dejarlo en ruinas. Suma se ha transformado por completo, a lo cual aparentemente la turboabuela lo termina reconociendo, mientras este despliega todo su poder.
preguntándole Momo a Suma qué demonios está haciendo. Y es que resulta que la turboabuela menciona que cómo es que ese bastardo está aquí, preguntándole a Momo si es que puede utilizar sus poderes, pero esta le dice que no, ya que la esfera dorada la tiene Suma, mientras el cuento de hadas menciona que con eso podrá ser capaz de dejar el cesto maldito. Con ese poder podrá hacer una lluvia de sangre en el mundo. Rápidamente Momo les avisa a todos que utilicen la carta de piedra para poder resistir los ataques de Suma. Esta carta ha terminado salvando a varios de los rufianes que entraron al lugar. En tanto, Momo dice que el poder de Suma es demasiado fuerte, es como un cañón. Sin embargo, Momo le dice que, a pesar de que sea demasiado fuerte, tiene una debilidad, y es que solo puede utilizar 2 paraguas. Pero también se percata de que en ese mismo instante ha utilizado los 2 paraguas, a pesar de que solo debería usar uno, siendo la turboabuela quien explica que eso es culpa del demonio del cuento de hadas. Y es que él es capaz de sacar el máximo poder de cualquier humano que controle, como si Okarun utilizara su máximo ataque las veces que quiera. Sin embargo, hay un problema con eso, y es que el cuerpo humano no puede resistir tanto, por lo cual, si no lo detienen, Suma va a morir. A lo cual este prepara otro ataque, y rápidamente utilizan otra vez la carta de Medusa. Y a pesar de esto, Momo ha terminado recibiendo daño, ya que incluso puede destruir la roca. Mientras Suma, que se encuentra poseído, menciona que es increíble, gritándole que no se deje manipular tan fácilmente. Pero la carta del cuento de hadas le explica que no lo está manipulando. Lo que está haciendo Suma es su propio impulso destructivo. Él simplemente quiere hacer ruinas todo ese mundo y a todo. Él solo quiere lo mismo que Suma y quiere oírlo rugir. En tanto, el propio Suma se coloca justo frente a Momo, quien, a pesar de estar a punto de activar la carta, solo Okarun y la turboabuela han terminado logrando sobrevivir a este ataque, mientras Okarun busca a Momo, encontrándola muy herida. Al cual, mientras Suma continúa atacando, rápidamente Okarun la carga, escapando del mismo. Rápidamente utiliza el modo piedra para protegerse de ese ataque, al igual que Momo, pero al igual que Momo también está recibiendo daño. En tanto, en esta ocasión no puede defenderse, debido a que ha perdido la carta de mando, por lo cual está expuesto al ataque, siendo cubrir a Momo con su cuerpo lo único que puede hacer. Entonces, el sexto ha venido a respaldar, y es que resulta que este quería que le consigan un nuevo empleo a tiempo parcial, y los había visto corriendo del policía, por lo cual los siguió, momento en el cual la turboabuela también había vuelto a la normalidad, resultando que no le avisaron cómo desactivar el efecto de piedra, quejándose de que simplemente se pierde unos segundos y Momo ya está demasiado herida. Pero no es el único que acaba de llegar al lugar, resultando que el policía también entró en el diorama, y que, ya que todos están armados, están bajo arresto. Mientras Suma continúa atacando. Rápidamente el policía, al notar que alguien tiene un arma de fuego, saca su pistola, mencionando que esto es en legítima defensa. De alguna forma o por alguna razón, Suma siente miedo del policía, pero el serpo no se queda atrás. El policía le reclama al serponiano que tenga un arma de fuego, pero este dice que no es un arma de fuego, es un láser de alta densidad. Suma continúa recibiendo estos ataques, a lo cual decide tomar otra estrategia, saliendo volando del lugar. Entonces aumenta aún más su velocidad, mientras Okarun menciona que es como un cohete, y la turboabuela revela que el chico paraguas en realidad es bastante manso, pero cuando se lo forza a pelear no hay nadie que lo detenga. Mientras la turboabuela menciona que el serponiano y el policía no son nada para él, ya que ahora mismo el chico paraguas como yokai es muy difícil de matar, y la única forma es quitándole la esfera dorada, para que Okarun pueda utilizar sus poderes. Al cual este dice que cómo demonios va a hacer eso, no puede utilizar sus poderes, y la turboabuela le dice que se las arregle como pueda. En tanto, ella llamará a Rin o a la delegada, mientras le dice que se apresure, si no los harán pedazos. Tú eres el único que puede derrotarlo.
Ocaron ha conseguido colocar a salvo a Momo, mientras observa cómo Suma continúa atacando a sus compañeros, por lo cual reafirma su determinación y va al campo de batalla, pensando que es demasiado lento y que hasta ahora se ha dado cuenta de que depende mucho de las habilidades de la maldición, pensando en cómo demonios conseguirá robarle sus poderes, ya que encima Suma está volando y que ni el policía ni el serponiano pueden hacerle algo de daño. ¿Cómo puede hacerle frente él pensando en Momo? Y que ella, a pesar de todo, siempre logra salir adelante en la pelea. Mientras, por otro lado, el comisario se quedó sin balas, preguntándole al serponiano si es que tiene algunas, pero este dice que no le servirán. De esta forma, simplemente optando por esquivar los ataques de Suma. Y que, sobre todo, Suma está atacando utilizando sus paraguas, y ya que cada vez que los abre y los cierra puede moverse, utiliza esta forma aerodinámica para superarlos en resistencia, proponiendo el serponiano que, si es que controlan el espacio aéreo, no podría hacerles daño, pero eso es imposible en este momento, a lo cual Ocaron llega junto con el serponiano, pidiéndole que se transforme en un cohete, ya que tiene muchas de la nanopiel que pueden utilizar. Sin embargo, el serponiano dice que no tiene suficiente para un cohete, pero puede intentar hacer un jetpack, haciendo lo último. Sin embargo, como Suma mueve el aire a su alrededor, eso no sirve de nada, y el serponiano termina cayendo, o corriéndosele a Ocaron. Mientras corren, la idea de que el serponiano cree un calentador, uno que puede calentar toda esa zona, mientras este último termina ejecutando el plan de Ocaron, convirtiéndose en un calentador andante, a lo cual no solo pasa eso, sino que parece que hay un par de cosas conectadas al policía y a Ocaron, preguntando Ocaron para qué demonios es eso, y el serpo dice que no tiene energía suficiente, pero con ellos tres todo irá de maravilla, explicando que el calor que producen al coser se enviará al calentador y lo expulsará todo repentinamente, preguntándole el comisario cuál es el objetivo de esto. Y Ocaron dice que no sabe si funcionará o no, pero hará todo lo que se le pueda ocurrir. Eso es lo que haría Momo, sin importar qué tan descabellado parezca, a lo cual termina afectando de alguna forma al chico del paraguas, diciéndole a Ocaron que será mejor que suelte el paraguas, ya que se ha elevado con mucha velocidad del aire. Gracias a sus ráfagas de viento, ha creado un tornado. El serponiano intenta utilizar sus poderes psíquicos. Sin embargo, estos mismos han sido bloqueados muy fácilmente. Sin embargo, a pesar de que Ocaron ha terminado recibiendo el ataque, el yokai del paraguas le pregunta quién es y por qué tiene tanto poder, resultando que Ocaron ha conseguido la esfera dorada, por lo cual ahora puede utilizar sus poderes. Por lo cual, Ocaron al fin le va a plantar cara a Suma. En tanto, lo primero que hace es guardar bien la esfera dorada.
aparentemente consiguiendo acorralar a Suma. Sin embargo, Suma le dice que el poder de la turboabuela solo sirve para arrastrarse por el suelo y que no es rival para el chico del paraguas. A lo cual, repentinamente, hay un montón de escombros flotando alrededor de Suma. Y es que resulta que se trata del Serponian, quien menciona que es un empleado de la tienda, decidiendo atacar con todos los escombros. Pero esto tampoco sirve de mucho, aunque gracias a estos escombros, Ocarun ha logrado colocarse justo por sobre, mencionando que lo único que tiene que hacer es alcanzarlo con su pie. Logrando derribar de esta forma a Suma, mientras Ocarun ya ha utilizado todo su poder, por lo cual ha vuelto a su forma base y repentinamente escucha una voz, la cual es: deja de molestar a mi hermano. Y es que aparentemente un espectro ha aparecido al lado de Suma, junto con una imagen de dos niños. ¿Qué demonios es esto? Porque aparecen imágenes en su cabeza, llegando junto a Ocarun, el comisario, quien reconoce a Unji, preguntándose qué demonios está pasando aquí, porque de todos los lugares él está aquí, ya que lo ha buscado por mucho tiempo. En tanto, escuchan nuevamente las palabras: no molestes a mi hermano mayor. Entonces, repentinamente aparece una visión, por lo cual conoceremos el origen del chico del paraguas. Ok, antes de continuar con la historia, esta parte de la historia me dolió bastante, así que vamos a narrarla de forma muy detallada. Unji Suma era un niño con una familia que recientemente había perdido a su padre. En tanto, por otra parte, su hermano menor tenía un paraguas, el cual le gustaba mucho. Por otra parte, la empresa que había provocado la muerte del padre de Suma le echaba toda la culpa a su padre, mencionando que él fue quien pidió las horas extra y que no es su responsabilidad de ellos, y que sobre todo, la moto ya había recibido mantenimiento antes, por lo cual, al final se quedaron sin un padre y sin ningún tipo de compensación. Las cosas empeorarían a partir de ahora, ya que la madre no podía pagar el alquiler y los iban a echar. Y a pesar de todo esto, el hermano menor de Suma veía en un cuento de hadas que se podía volar con un paraguas. En tanto, su hermano no sabía si eso era real, ya que simplemente eran niños. Y a pesar de todo lo que habían pasado, el hermano menor de Suma continuaba con su paraguas, bastante feliz. A pesar de que los niños le molestaban, él simplemente quería su paraguas, siendo muy feliz solo con este, momento en el cual su hermano venía a defenderle, ahuyentando a los niños que lo molestaban. En tanto, su hermano le dijo que lo molestaron porque tienen celos de su paraguas, hasta que un día lluvioso, el hermano menor de Suma estaba con su paraguas. Sin embargo, ocurrió un accidente, al cual Suma se había apresurado al lugar, llegando justo cuando habían encontrado el cuerpo de su hermano, que ya había muerto. De esta forma, solo quedaron Suma y su madre frente al altar de su pequeño hermano, mientras Suma, que solo pudo quedarse con la bota de su hermano, lo recordaba muy feliz con su paraguas, y que seguramente al menos estaría descansando con este. Hasta que un día, repentinamente, la madre de Suma lo había jalado, llevándolo a un parque de diversiones, en el cual se divirtieron mucho, subieron a todos los juegos e incluso comieron cosas deliciosas. Y de esta forma, Suma volvió a sonreír. Sin embargo, una vez terminaron de ver los juegos artificiales, los cuales habían fascinado a Suma, su madre quería hacer algo terrible, arrastrando a Suma con ella. Y obviamente, con la desesperación, la madre de Suma quería arrastrar a su hijo con ella a la muerte, a lo cual obviamente Suma se resistió como cualquier niño. Sin embargo, presenció la muerte de esta misma. Suma había perdido a su madre y a su hermano, por lo cual terminó quedando huérfano. Y a pesar de que los niños con los cuales se reuniría parecían ser personas agradables, estos simplemente lo golpeaban porque su expresión no les gustaba. Y de esta forma, Suma aprendió qué es la violencia y no tardó en convertirse en el líder de una banda. Poco a poco empezó a reclutar más personas a la fuerza, pensando que van a hacer una guerra para destruir este mundo.
al cual en una de estas estaban hostigando una patrulla policial, donde el policía había salido para confrontarlos y Suma lo había golpeado sin detenerse y recordando la muerte de su hermano. Suma estaba volviéndose un animal. Sin embargo, un policía rápidamente lo había detenido y aprendido, arrestándolo por interferir con el trabajo de la autoridad. De tanto Suma le ve el rostro y le dice: te recordaré. De esta forma, Suma había sido llevado a un reclusorio juvenil, mientras observaba al comisario que lo había detenido. De esta forma, Suma estuvo aprisionado durante ese periodo. Más adelante vemos como al comisario lo ponen al tanto del caso de Suma, que su hermano menor murió, su padre murió y que su madre intentó desuscribirse de la vida junto con él. Y fue Suma quien terminó viendo cómo eso pasaba, al cual este pregunta qué es lo que pasará con Suma después de que sea librado a los 18 años del reclusorio juvenil. Y le dicen que no lo saben, ya que el Estado solo los mantendrá hasta los 18 años y que seguramente no tardará en volver a las andadas. De esta forma pasa el tiempo y un día Suma es liberado, siendo el comisario quien vino a recogerlo, llevándolo a su casa. A lo cual obviamente Suma le pregunta qué demonios está pasando y que si acaso está jugando, y este le revela que él se va a convertir en su padre de acogida, enseñándole cuál es su habitación. Mientras, este le dice que si es que acaso no se siente feliz si no vive con su mamá. Obviamente, esto molesta a Suma, quien le dice si es que acaso quiere pelea, pero este le dice que se quite los zapatos antes de entrar, recordando Suma el rostro de este oficial, ya que recordemos, obviamente, que es el que lo había aprisionado. Rápidamente lo quiere atacar, pero con una simple llave lo tumba, diciéndole que llega 10 años antes y que debería esforzarse un poco más. A lo cual vemos un panorama bastante agradable, y es Suma junto con su familia y su hermano menor. Pero esto resulta ser un sueño, sino despertado por el comisario, que le dice que ya es de día y que apenas son las 5 de la mañana. A lo cual, ya en el desayuno, Suma ve la comida, bastante enfurruñado, mientras el comisario da las gracias. Y Suma empieza a comer sin dar las gracias, a lo cual obviamente el comisario le da un golpe y le dice que tiene que dar las gracias. En tanto se va del lugar, mencionando que si no le gusta entonces no lo hará. Y el comisario utiliza la carta de la psicología inversa, preguntándole si es que va a huir y que si es que acaso se rinde así de fácil. Obviamente esto toca el orgullo de Suma, quien se sienta justo frente a él y... Rápidamente el comisario le dice que cómo se atreve a hacer eso, ha desperdiciado mucha comida, mientras Suma continúa derrotador diciéndole que no va a hacer todo lo que le diga. Y así durante un periodo bastante largo, Suma intentó atacar al oficial, pero este siempre lo contrarrestaba de formas bastante chistosas. Hasta que un día, durante una noche, Suma había esperado a que el comisario se durmiera. Yendo junto con un paraguas, termina entrando en su habitación, listo para golpearlo. Observa que este tiene una foto con su familia, así que se detiene y lo deja tranquilo, volviendo a su habitación. Mientras al siguiente día durante la mañana, otra vez en el desayuno, Suma, bastante inquieto, le pregunta por qué lo acogió si tiene una familia. En tanto, el oficial le dice que es porque murió. Una mañana, su esposa llevaba a su hija a la guardería. Y en el camino, un hombre que pasaba por ahí las apuñaló. Dijo que lo hizo porque odiaba a la sociedad. Dijo que quería hacer pagar a este mundo podrido. Quería llevarse a aquellos que parecían felices para hacerles entender. Pensó en matarlo y luego de suscribirse. Aún lo hace, pero siempre que está a punto de hacerlo, recuerda la cara de su hija, quien dijo que también quería ser una policía cuando crezca, pensando que su padre era un héroe que pelea por la justicia. Pero su papá sabía que este mundo estaba podrido y no tenía ningún tipo de esperanza. Pero si lo ignoran, habrán perdido y el mundo solo será aún más retorcido y se convertirá en un infierno en el cual nadie va a poder vivir. Él no piensa dejarse vencer por ese mundo podrido, mostrándonos un paralelismo entre Suma y el oficial. Y esa es la razón por la cual lo acogió. A veces la vida puede ser dura, pero no puedes olvidar la bondad y la compasión. Tienes que vivir pensando en los demás, declarando que él lo va a proteger. Mientras Suma, bastante callado, recuerda a su hermano menor, diciéndole que va a saber él. Sus padres murieron y le echaron la culpa a su madre, la cual intentó matarlo. Nunca nadie vino a ayudarlos. Él y su sociedad son los responsables de todo en primer lugar y que deberían morirse todos, dejando atrás al comisario, quien solo continúa comiendo el desayuno. Así, mientras Suma pensaba en lo que el comisario le había dicho, estaba en la calle en medio de la lluvia. Entonces Suma simplemente estaba callado, recordando a su hermano, por lo cual simplemente decidió continuar su camino, observando como un par de niños le hacían bullying a otro. Obviamente Suma había recordado a su hermano menor, sin embargo, simplemente ve una rana muerta, recordándole a su familia y cómo es que su padre
Su hermano menor y su madre habían muerto frente a él, simplemente cayendo en la oscuridad y decidiendo ignorar, a lo cual estos niños habían arrojado el objeto preciado de este último al río mientras se iban, y el niño simplemente se quedaba mirando el río y Suma lo ignoraba. Pero repentinamente, este voltea, resultando que el niño había saltado al río para recuperarlo, a lo cual Suma recuerda cómo es que su hermano había muerto, ahogado, y se queda en shock, pidiendo que ya pare, mientras el niño está ahogándose. Repentinamente, alguien llega, diciéndole a Unji que llame a los bomberos, mientras es el oficial quien se lanza al río para salvar el alcanzándolo en el agua. Sin embargo, la corriente es demasiado fuerte y el oficial no puede ir contra esta, pensando en que su hija lo consideraba un héroe de la justicia y que no piensa perder, no piensa dejar morir a nadie. Vive, voy a vivir. Mientras perdía la conciencia, a lo cual Suma se encontraba corriendo a la par, pidiéndole que deje de hacerlo, por favor pare, recordando como este último le había dicho que lo iba a proteger. Él no puede más, no quiere que nadie más muera. Repentinamente, frente a él aparece el espectro de su hermano, quien le dice: hermanito, ¿estás celoso de mi paraguas? Transformándose en un yokai, si quieres te lo presto. De esta forma, con las lágrimas de Suma, este había empezado a utilizar el poder del paraguas. Y gracias a la ayuda de este, había logrado salvar al niño y al oficial, llegando a la costa, donde este último estaba aliviado de que hubieran sobrevivido, mientras se nos mostraba a la distancia el espectro del hermano menor de Suma. Un tiempo después, Suma se negaba a revelarle al oficial cómo los había salvado, mientras le reclamaba era haber saltado al agua sin pensar las cosas. Pero este le dice que una vez estás en el agua, tardas 10 segundos en ahogarte y tienen que sacarte la cabeza del agua lo más pronto posible. Pero Suma le dice que ¿eso de qué sirve si también te ahogas? De esta forma, ellos estaban visitando la tumba de la madre de Suma, la cual aparentemente es una buena tumba. Y es que resulta que el oficial había dado dinero para que su madre pudiera tener una buena sepultura, dejando en el lugar las botas y el paraguas del hermano menor de Suma, mientras estos oraban por sus almas, revelando Suma que nunca tuvieron dinero y que el nombre de su hermano menor era Futa. Este heredaba todas las cosas de él, pero su padre se sintió mal, así que un día le compró unas botas y un paraguas. Futa se sintió demasiado feliz y las utilizaba todos los días, incluso si esos días eran días soleados. Él era como un sol para él y su madre. Sin embargo, cuando su hermano menor murió, su madre solo se rindió. Él no era suficiente para ella. Él debería haber muerto, a lo cual este había soltado varias lágrimas, mientras el oficial le dice que no, él debe aferrarse a la vida. ¿Lo entiende? De esta forma, ambos dejaban el cementerio. Y al día siguiente, en el desayuno, ambos daban las gracias, momento en el cual el pasado de Suma había terminado y volvemos al presente. Hombre llorando. Muy triste, ¿no? Siento que es el pasado más triste que he visto hasta ahora. Detrás del de Sarara, en el presente, Momo había despertado. Aparentemente también había observado el pasado de Suma, mientras Okarun, el oficial y el serponiano se encontraban enfrentando a un Suma, el cual había sido poseído directamente por el cuento de hadas, quien les decía si es que acaso están negando su libertad para destruir, mientras el oficial, que ya lo había reconocido como Suma, le dice que resista y que abra los ojos, y que si sigue confundido le dará varios golpes para que lo entienda, pidiéndole que por favor vuelva. En tanto, estas palabras parece que sí están haciendo efecto en Suma, quien está recobrando poco a poco la conciencia, algo que obviamente no le gusta para nada al cuento de hadas, quien decide utilizar a Suma para escapar del lugar, dejándolos a todos atrás. Y es que resulta que el oficial tiene mucho control sobre Suma, o sea que ese sí significa mucho para Suma, mientras pretende dejar el cesto maldito. Rápidamente, Momo se acerca a Okarun, que le dice que no debería moverse mucho, ya que está lastimada, pero esta dice que es su culpa, ya que ella rompió los sellos. Y lo peor es que ahora van a poder escapar del lugar. Sin embargo, Okarun le dice que no se disculpe, ya que después de todo, él igual hubiera hecho lo mismo, prometiéndole que van a recuperar a Suma, disculpándose por llegar demasiado tarde, aunque las cosas no han terminado, siendo la turboabuela quien llega al lugar, junto con todos los rufianes que venían para ayudar a Suma. Y es que resulta que esta había estado armando un plan, revelando que fuera del cesto maldito se encuentra a Rin, utilizando el artefacto serponiano para comunicarse con la última, quien menciona que todo ya está listo.
A lo cual la turboabuela rápidamente da instrucciones. Tienen que colocar el cesto maldito sobre la tela negra y así van a poder sacar las figuras de cada uno de los que entraron, pero no tienen que dañarlas por ninguna circunstancia. Si dañan un poco a una, esta morirá. A lo cual la delegada le pregunta cómo van a hacerlo, ya que si tocan el cesto maldito terminan dentro. En tanto, una de las chicas que se encontraba en el lugar dice que pueden hacerlo si utilizan unos palitos, pero termina siendo absorbida. Instante en el cual la turboabuela les dice que ni se les ocurra utilizar un par de palitos. Pero ya es demasiado tarde y siendo insultados por la turboabuela, la cual les dice que tienen que utilizar unas cintas negras para sostenerla y colocarla sobre el manto negro. Pero no ella, no la delegada, tiene que ser otra persona, pidiéndole al espíritu maldito de Mai, al espíritu guardián de Mai, que sea ella, ya que al ser un yokai tiene cierta resistencia a las maldiciones. Rápidamente, la delegada le pide que haga esto. Sin embargo, esta se niega, recordándole que ella es un espíritu guardián cuya misión es convertir a Mai en la idol más popular del mundo, transformándose otra vez en una especie de yokai que envuelve a Mai, recordándole que puede salvarlos a todos con una canción. Entonces, en medio de este humo, resulta que el espíritu maldito se ha convertido en una especie de super traje de idol para Mai, diciéndole que tiene que cantar una canción para salvarlos a todos. En tanto, esta se queja de que el vestido es muy revelador, pero Mai le dice que tiene que mantener motivados a los fans. Así que sin más opción, Mai tendrá que empezar una canción. En tanto, la turboabuela está furiosa dentro del canasto maldito, maldiciendo a todos. Mientras Okarun, utilizando el aparato serponiano, se comunica con Mai, pero repentinamente han perdido la conexión. Por otra parte, el mundo que había creado el yokai del cuento de hadas está empezando a derrumbarse, y es que todo este mundo está empezando a desaparecer, insultando a Mai por no hacer lo que le dice. Mientras le preguntan a la turboabuela qué es lo que va a pasar, instante en el cual todos empiezan a flotar y nadie sabe qué está pasando. Mientras la turboabuela se percata de qué está pasando, sin embargo piensa que es muy raro y finalmente se percata de que esto es obra de Mai. Y es que resulta que, recordemos que estos son capaces de controlar la gravedad, y mientras Mai cantaba, estaba elevando con la antigravedad las figuras de todos los que habían quedado atrapados en el cesto maldito. Al presenciar que estaba ayudando a escapar a las demás personas, la delegada empieza a cantar con mucho más ánimo, y algunos chicos que se encontraban en el lugar también ayudan colaborando con música. De esta forma, la delegada continúa su canto. En tanto, dentro del cesto maldito, todos están flotando. Sin embargo, a pesar de que todos están flotando, Ayase es la única que no está flotando, preguntándole la turboabuela si es que acaso comió algo del cesto maldito. En tanto, Okarun le pasa el huevo dorado para que la maldición no le afecte. Sin embargo, no funciona y no está empezando a flotar, mencionando a la turboabuela que la maldición es del cuento de hadas, por lo cual tienen que derrotarlo para poder sacar a Momo. Así que sin más opción, la turboabuela baja junto a Momo, diciéndole a Okarun que salga allá afuera y lo derrote. Ella se encargará de estar con Momo, ya que después de todo, la suerte está de su lado, recordándole que una hora en el mundo exterior equivale a varios días en el cesto maldito, y que apenas salga afuera, tiene que comenzar la pelea, porque si no, ellas ya podrían estar muertas. Momo alienta a Okarun a derrotarlo. En tanto, están empezando a soltarse, revelando a Okarun que durante el tiempo que no estuvieron juntos fue muy duro para él, y que, bueno, se confiesa, le dice: Hayase, me gustas. Obviamente Hayase se sonroja y Okarun se avergüenza, mencionando: no quiero soltarte, lo cual, a pesar de ser muy bonito, le revienta a la turboabuela, quien les dice que no es momento para declarar sus sentimientos y que de una vez vaya y que lo derrote. Obviamente, quienes están sostenidos de Okarun, el serponiano y el comisario se preguntan qué está pasando, mientras el serponiano se da cuenta de que Okarun ha confesado su amor por ella, preguntándose qué es lo que se sentirá ser querido por alguien. De esta forma terminan soltándose y Momo le hace prometer a Okarun que una vez salgan quiere que se vuelva a declarar, pero esta vez bien, haciendo que lo prometa y repitiendo y pidiéndole que repita que lo promete. De esta forma cambiamos de escenario y vamos con el cuento de hadas, quien con el cuerpo del chico paraguas está saliendo del cesto maldito, mencionando que simplemente falta un poco más, ya que ha esperado tanto por ese momento y no se va a rendir ahora. A lo cual uno de los rufianes lo alcanza, amenazándolo con que cuando salgan lo va a reventar. Mientras este está confundido porque ellos no tendrían que tener la capacidad de volar, mientras otro montón de rufianes están a su alrededor, confundiendo aún más al cuento de hadas.
al cual finalmente todos salen por fin del cesto maldito. Rápidamente varios de ellos se ponen en posesión, al cual Suma también sale y junto a él el cuento de hadas, quien está muy feliz de estar libre, ya que al fin va a poder destruir el mundo. Rin le dice a Mai que algo bastante aterrador acaba de salir. Mientras tanto, los compañeros de Suma van a atenderlo, dándose cuenta de que este no está respirando. Y el cuento de hadas le dice que ha luchado muy bien como un héroe y hará que su muerte no sea en vano, poniendo directamente sus ojos sobre Rin, mencionándole que tiene un gran talento para destruir el mundo. En tanto, rápidamente, el yokai empieza a colocar a Rin bajo su maldición, mostrándole todas las penas que tuvo en su vida, la muerte de su amiga, el que ella siempre quiso jugar con otras personas, empezando a corromper poco a poco su ser, hasta que de repente el cuento de hadas no puede poseer a Rin. Y el caso es que Mai es el espíritu guardián de ella y su manager, por lo cual no permitirá que ella sea una de sus marionetas. En tanto, rápidamente Jin se dispone a continuar cantando. Sin embargo, el cuento de hadas utiliza la carta de la boca, provocando que la boca de Rin desaparezca. Y es que la habilidad del cuento de hadas es manipular la realidad. Con las cartas puede controlar partes del cuerpo de sus adversarios. Y ya que Rin ya no está cantando la canción, Okarun, el comisario y el serponiano ahora están volviendo a caer al cesto maldito. Rápidamente el serponiano les dice que se sujeten de él, convirtiéndose en un jetpack. Pero el problema es que han llegado al límite de altitud y hay un exceso de peso. Mientras intentan animar al serponiano para que los saque, este les pide que por favor se suelten. Obviamente, aún totalmente frío y lógico. Mientras afuera, los rufianes no se quedan atrás y empiezan a atacar de lleno al cuento de hadas, yendo todos bastante impulsados por obviamente haberle hecho daño a Suma. Mientras, el cuento de hadas utiliza otra carta, la carta de los ojos, haciendo que todos se vuelvan ciegos. Luego la carta de los oídos, provocando que todos pierdan sus oídos, por ende mareándose. Y finalmente los posee, provocando que los que no perdieron los ojos ataquen a los que están sin ojo. Mientras tanto, uno de los más fuertes les dice que no se rindan, los que sigan conscientes que tienen que proteger a las chicas, pero en ese momento es poseído por ellos, yendo a atacar a las chicas. Entonces, en el instante en el cual este está a punto de golpear a Rin, esta persona aparentemente es reconocida por el cuento de hadas, mientras Rin y el resto de chicas piensan que se trata de un vampiro y probablemente ese sea el caso, revelando el cuento de hadas que el sello que utilizó este sujeto tiene la capacidad de paralizar sus movimientos temporalmente, mencionándole que el chico de paraguas que le envió fue muy útil y que gracias a él pudo salir, preguntándole si lo ayudó a salir, ¿por qué demonios se pone en su camino? Mientras este tipo le dice, disculpa, ¿quién eres? Y sí, no se trata ni más ni menos que del conde Saint-Germain. Si no se han dado cuenta, es el profesor que está a cargo del club de los chicos. Ustedes saben, el primer vampiro registrado en la historia. Bueno, el que es más probable. De esta forma, el conde Saint-Germain había plantado cara al yokai del cuento de hadas, dándose cuenta este último que es ese tipo de personas que él no quiere tener como amigo, utilizando la carta del ojo para volverlo ciego, mientras continúa con su ataque. Pero Saint-Germain los desvía fácilmente. Entonces es cuando vemos utilizando la postura de la vieja saltadora. En tanto rápidamente cambia de cartucho utilizando el poder del yokai Kurokamiri. Un yokai que se dice que te corta el pelo mientras duermes, cortando de esta forma la carta de la boca, a lo cual la boca de Rin vuelve a aparecer. Sin embargo, rápidamente se regenera otra de otro capullo, provocando que Rin vuelva a perder la boca, mientras el yokai del cuento de hadas le dice que es inútil, no importa cuántas cartas destruya, puede regenerarlas de forma infinita con sus capullos. Y si es que acaso lo entiende, mientras el conde Saint-Germain
y el yokai le dice que no puede derrotarlo por su cuenta, incluso si es el mismísimo conde Saint-Germain, confirmando la identidad de este, llamándolo traidor, ya que él fue quien le dio su ayuda para poder escapar del cesto maldito, e incluso pudo conseguir la esfera dorada para Unji y que este pueda utilizar sus poderes dentro del cesto, y aún así intenta matarlo. ¿Por qué quiere matarlo? Pero Saint-Germain le dice que los idiotas serán iguales en todas las épocas. Siempre piensan que tienen la victoria y se confían, y aquellos que están confiados tienen a la luz sus puntos débiles. Mientras, el yokai le dice que ¿de qué está hablando? El único que está en desventaja y vulnerable es él, protestando porque si su intención era liberarlo y matarlo, lo está subestimando, que de seguro ya se le ha acabado la suerte, a lo cual Saint-Germain le dice que él mismo lo dijo, él no puede vencerlo, dando a entender que, da una metáfora de cartas, mencionando que si destruye 2 o más cartas al mismo tiempo, o todas al mismo tiempo, el cuento de hadas no podrá regenerar las cartas, o sea, tiene que destruir todas las cartas al mismo tiempo o por pares. En tanto, el yokai le dice que incluso si eso fuera cierto, él es demasiado débil y no va a poder destruir todas sus cartas a la vez, a lo cual el conde Saint-Germain dice que es cierto, él solo no podrá, instante en el cual del cesto maldito salen el serponiano, el oficial y Okarun. Rápidamente, Okarun se da cuenta de que allí está el demonio del cuento de hadas, mientras el comisario quiere ver dónde se encuentra Unji, y el serponiano, por desgracia, tiene que volver a la chamba, dándose cuenta de esta forma, siendo el conde Saint-Germain quien lo declara de primera mano. Pero con ellos a mi lado, podremos acabar contigo. En tanto, una vez todos ya se han reunido afuera, el yokai del cuento de hadas les llama cobardes como se atreven a atacar. Son 4 contra 1, pero obviamente eso no es injusto, es un yokai. Rápidamente Saint-Germain se pone al lado de Takakura, revelándole que tienen que destruir todas las cartas a la vez. Mientras tanto, el serponiano lo reconoce como el conde Saint-Germain. Este menciona que seguramente lo conoció en alguna otra época. Rápidamente Okarun intentó ubicar a la delegada, notando que esta está vestida de forma extraña y no tiene boca, mientras el comisario rápidamente va a auxiliar a Unji, dándose cuenta de que el corazón de este ha dejado de latir, mencionando que no puede morir, no ahora. En tanto, dentro de la mente de Unji está junto a su hermano menor, el cual va junto a sus padres, mientras le dice hermano, adiós, a lo cual Suma, sabiendo lo que significa, simplemente sonríe y decide volver, recobrando la conciencia, junto con el comisario que le estaba haciendo RCP en el pecho, mientras este último le dice que se calle de una vez, ya que no tiene intenciones de morir, mientras dicen que ambos tienen que volver a casa. Sin embargo, la pelea continúa contra el yokai del cuento de hadas, donde a pesar de que destruyen una carta, rápidamente esta es regenerada en ese mismo instante. Y es que por palabras de Okarun, este tipo es invencible. Pero, una vez más, Saint-Germain les dice que para destruirlo, tienen que atacar a todas las cartas a la vez, preguntándole a Okarun si es que puede utilizar sus poderes. Obviamente Okarun duda en principio de cómo es que Saint-Germain sabe que él puede utilizar poderes, o que siquiera sabe que él tiene poderes, pero se acuerda a Momo, pensando que no es el momento para dudar, sino para luchar, llegando a la conclusión de que incluso si su cuerpo se destruye, salvará a Momo. Y como vemos, su cuerpo está empezando a sufrir, pero lo ha conseguido, volver a utilizar el poder de la turbo abuela. Rápidamente Saint-Germain le dice que el ataque a la cara, mientras el serponiano atacará al ojo. En tanto se posiciona, el serponiano esperará, mientras Takakura y Saint-Germain atacarán primero, a lo cual el yokai del cuento de hadas le dice que son unos cobardes, son unos villanos. Sin embargo, hay alguien más que quiere unirse, tratándose de Suma, quien está cargando el poder del chico del paraguas. A lo cual el cuento de hadas piensa que puede volver a controlar a Suma y rápidamente le dice que use su poder, intentando corromper nuevamente la mente de Suma. Sin embargo, lo único que recuerda es el desayuno que tiene con el comisario, mientras se pregunta por qué demonios no puede entrar en él, reclamándole que tiene que pensar en su madre. Ella intentó matarlo y que debería odiarla, pero Suma le dice que ella intentó de todo para proteger a su familia. ¿Cómo podría odiar a una madre como ella? Obviamente, esto hace entrar en cólera al yokai del cuento de hadas, quien lo insulta. En tanto, Saint-Germain explica que la habilidad principal de este yokai es despertar el odio en las personas y de esta forma causar conflicto en el mundo. En tanto, todos ya están listos para acabar con el yokai del cuento de hadas.
Y tras la derrota de este último, poco a poco todos vuelven a la normalidad, mientras el cuerpo principal de este desaparece, junto con Saint Germain, el anciano y el oficial presenciando esto último. En tanto, rápidamente Okarun recuerda que tiene que decirle a la delegada que continúe cantando, ya que Momo sigue en el cesto maldito, al cual vemos como este continúa desintegrándose, mientras Momo le agradece a la turboabuela que se quede con ella, y esta responde que nunca dejaría atrás algo tan importante para Seiko, mientras empieza a desintegrarse Momo, y la turboabuela, asustada, dice que puedes llevártela a ella, pero no a mí, por favor. Obviamente esto es contrario a lo que dijo antes, mientras Momo le reclama que su suerte no está sirviendo de nada, pero esta dice que ¿cómo va a servir si él empezó a comerse todo lo que estaba dentro del cesto maldito? Aunque finalmente empiezan a flotar, a lo cual repentinamente la turboabuela empieza a crecer, pensando que esto es muy extraño, y parece que por los nervios casi aplasta a Momo con un abrazo, pero finalmente terminan saliendo. Resultando que Momo ha terminado saliendo, sin embargo, está toda encogida y pequeña, mientras se preguntan qué demonios está pasando. Pero ya dejando de lado a Momo y a la turboabuela, que ya han salido del cesto maldito, vamos a un lugar un tanto lejano, donde aparentemente el yokai del cuento de hadas había sobrevivido, pero había perdido todo su poder, siendo acorralado por el conde Saint Germain. Rápidamente el yokai del cuento de hadas le reclama. El trato era que, si le dejaba salir del cesto, le prestaría su poder, pero Saint Germain dice que, por supuesto, está ahí para cumplir el trato. Necesita que el yokai se someta a él y diga la palabra perdí. Quiere oírlo decirla, al cual este piensa que es algo inofensivo, así que dice, perdí, si eso me es libre, entonces admitiré cualquier derrota. Sin embargo, en ese instante es atravesado por este cuchillo, mientras empieza a insultar a Saint Germain, que le dice, hiciste una promesa, si te sacaba, te iba a prestar mi poder. Pero Saint Germain dice que, si te sacaba del cesto maldito, entonces tu poder sería de mi propiedad, cargando las habilidades del yokai en su espada, invocándolo como el Marchen Karuta. Y efectivamente, Saint Germain se ha quedado con los poderes del yokai del cuento de hadas. En tanto, este último, que está sin poderes y probablemente a punto de desaparecer, le dice que no te lo permitiré, no te permitiré quedarte con mis poderes. Pero Saint Germain le dice que él quiere desvelar todos los misterios de este mundo, quiere todos los objetos malditos, ovnis, y todo eso es suyo. Incluso el poder de los yokai, porque él es un coleccionista del oculto. Y una cosa más, si tuviera que elegir esto, es lo más importante a su parecer, preguntándole al yokai si es que acaso conoce algo sobre el Dan-da-dan. Esto se va a poner muy feo. Bueno, hasta aquí llega este resumen. Y ya habiendo terminado la temporada número 4 de Dan-da-dan, sin duda las cosas se van a poner mucho más brutales. Además de que el propio conde Saint Germain, si no lo saben, es uno de los supuestos vampiros reales de nuestro mundo, ya que aparece constantemente en la historia. Bueno, espero que les haya gustado esta temporada número 4 y sin duda todos la disfrutaremos cuando la lleguen a animar. Pero díganme qué les pareció la pelea de Okarun contra Suma, y si es que acaso no piensan que el pasado de Unji Suma es uno de los más tristes que se ha visto. Cuando grababa esa parte justamente tuve que detenerme varias veces porque realmente me dolía mucho ver sufrir a Suma. Y antes de despedirme, me gustaría mencionarles que cada semana también hago los reviews semanales de Dan-da-dan, Gachikuta y Sakamoto Days. Así que pueden ir a darse una vuelta por el canal. Bueno, sin más, nos vemos en el siguiente capítulo. Cambio y fuera.